Era una tranquila mañana de lunes, y Mariana, como siempre, estaba sentada en su escritorio improvisado en el cuarto que alguna vez fue solo su refugio personal. El pequeño espacio, decorado con libros, fotos de viajes y recuerdos de su infancia, ahora también albergaba su área de trabajo. Entre cables, papeles y la pantalla de su laptop, ella se dedicaba a las largas horas de análisis financiero que llenaban sus días. La sensación de responsabilidad y la paz del hogar eran todo lo que más valoraba desde que había optado por un empleo remoto. Mariana era una joven de 27 años, de personalidad reservada y una serenidad casi imperturbable. Desde pequeña, había aprendido a valorar el silencio y a respetar el espacio de los demás, virtudes que fueron acentuándose con el tiempo. Vivía con sus padres, una pareja de buen corazón y actitudes sencillas, que siempre había sido su ancla y el sostén emocional que la mantenía firme. Desde el inicio de la pandemia, cuando comenzó a trabajar remotamente, su cuarto se había convertido en su santuario y la casa, en su escudo. Sin embargo, últimamente, Mariana había notado que, incluso en esa burbuja familiar, la paz comenzaba a fragmentarse. Todo parecía haber cambiado sutilmente con la llegada de Lupita, su cuñada, a la rutina de la familia. Lupita era la esposa de Rafael, el hermano de Mariana, y visitaba la casa regularmente con el pretexto de fortalecer los lazos familiares. Ella se mostraba amable y afectuosa, pero había una sombra de juicio constante en sus actitudes. Mariana recordaba bien la última conversación que tuvieron durante una cena familiar. En medio de las risas y el sonido de los cubiertos, Lupita preguntó, con un tono de aparente ingenuidad, si Mariana nunca se sentía atrapada en la casa de sus padres. La pregunta llevaba un peso disimulado, como si cuestionara su independencia, y Mariana, incómoda, solo sonrió desviando la mirada hacia su plato. Sabía que había algo más en esas palabras, una incomodidad sutil que Lupita se esforzaba por alimentar con sus insinuaciones. La incomodidad de Mariana crecía, porque los juicios de Lupita, aunque nunca dichos abiertamente, eran como espinas invisibles. Lupita usaba un tono que oscilaba entre el desdén y la falsa preocupación, sugiriendo, de forma indirecta, que Mariana debería buscar una vida de verdad y dejar la protección de sus padres. Era una presión invisible, que hacía que Mariana cuestionara, aunque fuera por momentos, sus decisiones. Esta difícil convivencia, sumada a los constantes comentarios, empezaba a pesar en Mariana. Sin quererlo, se sentía desgastada por la presencia intrusiva de Lupita, una mujer que, ante la familia, parecía amable y atenta, pero que para Mariana era una presencia inquietante. En cada visita, Mariana sentía que su tranquilidad estaba en peligro y que su cuarto, ese espacio seguro donde pasaba horas concentrada, ya no ofrecía el refugio que tanto valoraba. Al final de ese día, mientras apagaba la laptop y suspiraba con el peso de la rutina, Mariana se preguntó hasta qué punto podría ignorar la incomodidad que Lupita traía consigo. Sentía una molestia creciente en el pecho y comenzaba a temer que, tarde o temprano, la aparente paz familiar cedería ante el peso de estas tensiones silenciosas. La rutina de Mariana había cambiado, aunque ella trataba de no demostrarlo. Cada visita de Lupita era una tormenta silenciosa. Esa mañana de sábado, Mariana se despertó temprano para revisar unos informes de trabajo, pero al mirar por la ventana de su cuarto, vio a Lupita caminando por el jardín con una seguridad que le hizo sentir un escalofrío. No había sido invitada, sin embargo, ahí estaba otra vez, en la casa de sus suegros, como si fuera suya. Mariana intentó concentrarse en su computadora, pero los murmullos y las risas de Lupita desde la sala rompían la paz que buscaba. Al salir de su cuarto para ir a la cocina, notó cómo Lupita la observaba con esa mirada casi condescendiente, escudriñándola de arriba a abajo como si quisiera descubrir en Mariana algo oculto, algún defecto, alguna debilidad. Ese silencio, cargado de insinuaciones y juicio, la incomodaba más que cualquier palabra. Esa tarde, cuando el sol estaba comenzando a ocultarse, Lupita decidió llevar la situación un poco más allá. ¿Sabías que Rafael y yo hemos estado considerando la idea de mudarnos cerca de aquí?, comentó casualmente a los padres de Mariana, mientras tomaban café en el comedor. Aunque sus palabras parecían inocentes, Mariana entendió el verdadero significado detrás de ellas. Rafael y Lupita habían mencionado varias veces la posibilidad de mudarse,
pero aquella insinuación la inquietaba profundamente. ¿Acaso su cuñada estaba empezando a apoderarse de algo más que de sus espacios? Para Mariana, la idea de tener a Lupita en la casa de forma más permanente era intolerable. Desde hacía un tiempo, notaba que algunas de sus cosas estaban desordenadas, como si alguien hubiera estado revisándolas. Libros fuera de lugar, una bufanda que ella solía guardar con cuidado estaba arrugada sobre una silla, y ciertas prendas de su armario aparecían movidas, aunque Mariana no recordaba haberlas tocado. Aprovechando un momento a solas en la sala, Lupita hizo su siguiente jugada. Disimuladamente, y con un aire de curiosidad fingida, se acercó al sofá donde Mariana estaba sentada revisando un documento en su laptop. «Oye, Mari, ¿no te aburre tanto tiempo aquí, en esta casa, trabajando encerrada todo el día?», preguntó con un tono amable, pero que para Mariana sonó casi burlón. Sin levantar la mirada de la pantalla, Mariana respondió con firmeza que disfrutaba mucho de su trabajo y de la paz que encontraba en su hogar. Lupita rió con una risa que apenas contenía un dejo de burla. «Pues yo no podría. Me moriría de aburrimiento», comentó, enfatizando cada palabra con una ironía apenas disimulada. Mariana sintió como una oleada de indignación la invadía, pero decidió mantener la calma. No iba a caer en el juego de Lupita. Sin embargo, la intranquilidad que su cuñada generaba estaba empezando a desgastarla. Después de aquel tenso momento, Lupita se levantó y, con el pretexto de ir al baño, se desvió hacia el cuarto de Mariana. Al pasar, lanzó una mirada rápida para asegurarse de que nadie la veía y entró sin permiso. Mariana, al oír el sonido de la puerta de su cuarto, se levantó de inmediato y caminó hacia allí, aunque con cierto temor a lo que podría encontrar. Desde el pasillo, escuchaba cómo Lupita susurraba algo para sí misma mientras revisaba sus cosas. Al llegar a la puerta de su cuarto, Mariana la encontró entreabierta. Contuvo la respiración y, en un acto impulsivo, entró para encarar a su cuñada, solo para verla con una de sus bufandas en las manos, examinándola como si estuviera en su propio cuarto. Lupita, sorprendida por la repentina aparición de Mariana, sonrió forzadamente y dejó la bufanda en la cama, fingiendo que solo la estaba admirando. «Oh, Mari, perdón, estaba viendo qué bonita es esta bufanda. Siempre me ha gustado tu estilo», comentó Lupita, tratando de suavizar la situación con un halago. Mariana, aún sorprendida e indignada, solo pudo responder con un breve gracias, sintiendo como el aire en la habitación se hacía más pesado. Sabía que aquel no sería el último momento incómodo con Lupita y que el conflicto, por ahora silencioso, solo acababa de comenzar. Pero algo dentro de ella empezaba a cambiar. Mariana estaba cansada de ser la hermana y la hija comprensiva que soportaba todo. Un nuevo pensamiento comenzaba a tomar forma, era tiempo de poner límites y defender lo que era suyo. La incomodidad y las dudas de Mariana se habían vuelto insoportables. Cada día, al abrir su armario o revisar sus cosas, notaba algo extraño. Pequeñas cosas desaparecían o aparecían fuera de lugar. Aunque intentaba tranquilizarse, sentía que Lupita estaba yendo más allá de sus miradas y comentarios. La idea de que alguien más estuviera tocando sus cosas la hacía sentirse vulnerable y expuesta. Fue durante una noche de insomnio cuando Mariana tomó una decisión: debía descubrir la verdad. No podía acusar a Lupita sin pruebas, sus padres y su hermano Rafael no entenderían ni creerían sin algo concreto. Así que, en silencio y con mucha determinación, comenzó a planear su estrategia. Al día siguiente, aprovechó una salida de la familia para instalar discretamente una pequeña cámara en su cuarto. No se trataba de un aparato profesional, pero bastaba para captar las pruebas que necesitaba. Acomodó la cámara en una esquina de su librero, donde quedaba bien camuflada entre libros y revistas. Cuando terminó de configurarla, sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Durante los días que siguieron, Mariana trató de comportarse con normalidad, aunque la tensión crecía dentro de ella cada vez que Lupita cruzaba la puerta de su casa. Su cuñada, sin saber que estaba siendo observada, continuaba con sus visitas habituales y su conducta aparentemente amable. Sin embargo, Mariana notaba cada gesto y cada palabra de Lupita con un nuevo nivel de suspicacia, como si cada uno de sus movimientos confirmara la invasión que sentía.
Fue en una de esas visitas cuando, finalmente, la cámara captó lo que Mariana temía. Lupita, creyendo que estaba sola en la casa, entró en el cuarto de Mariana con la misma familiaridad de siempre, cerrando la puerta a su paso. Sin la menor intención de disimular, comenzó a revisar los cajones de Mariana, uno por uno. Al abrir la gaveta donde Mariana guardaba sus accesorios personales, Lupita se detuvo, sacó un collar de plata que Mariana había comprado en un viaje especial y, sin pensarlo dos veces, lo guardó en su bolsa. Mariana, al revisar las grabaciones esa noche, sintió como la indignación y el dolor se mezclaban en su pecho. Su privacidad había sido violada, y lo peor de todo era que la invasión venía de alguien en quien alguna vez intentó confiar. Se quedó mirando la pantalla en silencio, como si intentara asimilar lo que acababa de ver. Ahí estaba Lupita, sonriendo con malicia mientras tomaba algo que no le pertenecía, como si fuera su derecho. Esa misma noche, Mariana apenas pudo dormir. La traición pesaba en sus pensamientos y su corazón latía con furia contenida. Por primera vez, sintió que la situación había alcanzado un límite imposible de ignorar. Al amanecer, tomó la decisión de enfrentar la verdad. Sabía que no sería fácil, pero no estaba dispuesta a seguir siendo víctima de la manipulación de Lupita. La semana siguiente a la revelación fue un torbellino para Mariana. La paz que tanto valoraba en su hogar se había transformado en una tensión constante y cada día le resultaba más difícil contener el resentimiento que sentía hacia Lupita. A pesar de la evidencia, Mariana decidió no mostrar el video a sus padres ni a su hermano Rafael de inmediato. Sabía que la situación requería cautela, enfrentarse directamente con Lupita solo podría desestabilizar a su familia, y ella no quería causar más conflicto del necesario. Sin embargo, una nueva preocupación comenzó a tomar forma. Una tarde, mientras trabajaba en su habitación, escuchó voces en la sala. Sus padres, Lupita y Rafael, hablaban con un tono serio, casi solemne. Mariana salió de su cuarto para ver qué estaba pasando y alcanzó a oír el tema que discutían. Aparentemente, Rafael y Lupita habían propuesto la idea de mudarse a la casa de los padres de manera temporal, debido a algunos problemas económicos que estaban enfrentando. La noticia cayó sobre Mariana como una bofetada. ¿Qué significaba eso para ella? La idea de compartir su hogar de manera permanente con Lupita la inquietaba profundamente, especialmente ahora que conocía su verdadera cara. No era solo una invasión de espacio, sino una amenaza a su propia privacidad y tranquilidad. Lupita, notando la presencia de Mariana en el marco de la puerta, sonrió con esa expresión que ahora le resultaba tan falsa. Sin perder un instante, Lupita comenzó a hablar, como si Mariana necesitara ser convencida. Mari, estábamos hablando con tus padres sobre la posibilidad de mudarnos aquí, al menos por un tiempo, dijo Lupita, en un tono supuestamente amable. ¿Sabes cómo están las cosas para nosotros en este momento? Sería solo mientras nos estabilizamos. Mariana sintió una mezcla de enojo y desamparo al escuchar esas palabras. Hasta ese momento, había aceptado su rol en la familia, viviendo con sus padres y compartiendo sus responsabilidades. Ella ayudaba económicamente en la casa, contribuía con las cuentas y cubría parte de los gastos del hogar. Ahora, todo ese esfuerzo parecía ignorado. Rafael, en un tono que pretendía ser conciliador, intervino para suavizar la conversación. Mariana, no queremos que te sientas desplazada. Sabemos cuánto haces por la familia, pero esto es solo por unos meses. Además, será bueno para todos, ¿no crees? Volveremos a estar todos juntos. Pero Mariana sabía que esas palabras escondían una realidad que solo ella comprendía. Miró a sus padres, buscando alguna señal de apoyo, pero ellos parecían entre incómodos y complacientes. Aunque no lo decían abiertamente, Mariana podía ver que sus padres también sentían la presión de ayudar a Rafael y a su familia. El peso de su silencio la hizo sentir invisible, como si sus sentimientos y sus necesidades fueran irrelevantes frente al deseo de ayudar a su hermano y a Lupita. Mariana, con la mirada fija en Lupita, decidió enfrentar la situación de la manera más diplomática posible. Entiendo que están pasando por un momento difícil, dijo en voz baja, tratando de mantener la calma. Pero yo también tengo una vida aquí, una vida que he construido con mi trabajo.
Ayudo en la casa, y esta es mi tranquilidad, mi espacio. Lupita sonrió con suficiencia, como si las palabras de Mariana le resultaran insignificantes. Claro, Mari, respondió Lupita con un tono condescendiente, pero una familia se apoya mutuamente. No deberíamos tener que dividirnos solo por mantener comodidades, ¿no crees? Esas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Mariana sintió como una oleada de frustración se apoderaba de ella, y por primera vez en mucho tiempo, dejó que su voz reflejara su enojo. Lupita, esto no se trata de comodidades. Es mi vida, mi privacidad. Todos sabemos que yo también tengo derechos aquí. El silencio que siguió fue denso e incómodo. Su padre, al notar la intensidad de la conversación, intentó intervenir para calmar los ánimos, aunque sus palabras parecían esquivar el verdadero problema. Mariana, entiende que Rafael y Lupita solo necesitan una mano en este momento. Mariana sintió que las palabras de su padre la debilitaban. No se trataba de falta de compasión ni de egoísmo, era su dignidad, su derecho a mantener la vida que tanto le había costado construir. Sin embargo, al ver las caras de su familia, entendió que sus sentimientos no estaban siendo valorados, que su espacio estaba en riesgo y que, una vez más, se esperaba de ella que sacrificara su bienestar por los demás. Después de aquella tensa conversación, Mariana sintió que algo se había roto en su interior. Esa misma noche, en la soledad de su cuarto, se quedó despierta, mirando el techo y pensando en el rumbo que había tomado su vida. Había sido paciente, había tolerado los comentarios de Lupita, había intentado comprender las decisiones de sus padres y hasta había aguantado el desprecio sutil de su hermano. Sin embargo, la realidad era clara, su propio hogar, el espacio que consideraba sagrado, estaba siendo invadido, y nadie parecía valorar su esfuerzo o su tranquilidad. Al amanecer, con una decisión que nacía de lo más profundo de su cansancio, Mariana se levantó y se dirigió a la computadora. Comenzó a buscar departamentos en alquiler. Por primera vez en su vida, consideraba seriamente la posibilidad de alejarse de su familia, de esa casa que le había dado tanto, pero que también le estaba arrebatando su paz. Mientras revisaba las opciones, sentía una mezcla de libertad y tristeza, una especie de alivio amargo al imaginarse lejos de las tensiones, pero también alejada de sus padres. Ese mismo día, aprovechando que sus padres y su hermano habían salido, Mariana se armó de valor y llamó a una inmobiliaria. La casa pertenecía en parte a ella, ya que, tras años de trabajo, había logrado contribuir económicamente y asegurar parte de la propiedad. Con voz firme, informó que deseaba vender su parte de la casa lo antes posible. El agente de bienes raíces la escuchó con atención y, tras asegurarse de que Mariana estaba completamente decidida, comenzó el proceso de valoración. Cuando su familia volvió esa tarde, Mariana los esperó en la sala. Había decidido que era hora de hablar con claridad. Al ver la expresión seria en el rostro de Mariana, sus padres se miraron entre ellos con preocupación. Rafael y Lupita se sentaron a su lado, con una mezcla de indiferencia y molestia. Mariana respiró hondo antes de hablar. Sabía que lo que iba a decir cambiaría el curso de su relación familiar para siempre. He tomado una decisión, dijo con firmeza, sin temblar. Voy a vender mi parte de la casa y me mudaré. Es evidente que ustedes creen que Rafael y Lupita tienen prioridad aquí, y yo no puedo seguir en un lugar donde no se respeta mi privacidad ni mi espacio. Sus padres la miraron con sorpresa, casi con incredulidad. La madre de Mariana, tratando de ocultar la conmoción, comenzó a suplicarle que reconsiderara. Hija, no es necesario que llegues a este extremo. Solo queremos ayudar a tu hermano. Tú eres nuestra hija también. Mariana, con la voz contenida por la tristeza, respondió, si de verdad me valoraran, se darían cuenta de lo mucho que me han pedido que aguante en silencio. No tengo nada en contra de ayudar a Rafael, pero ustedes no han respetado lo que para mí significa esta casa. Este era mi refugio, y ahora se ha convertido en un lugar donde ya no tengo paz. Rafael, intentando apaciguar la situación, se mostró incrédulo ante la decisión de su hermana. ¿Estás dispuesta a dejarnos solo porque no quieres compartir? Mariana, esto es una exageración.
Lupita, con esa sonrisa que Mariana ya conocía tan bien, no tardó en añadir su propia opinión. Claro, Mari. Tal vez es lo mejor. Después de todo, aquí estarías rodeada de familia, y puede que eso no sea lo que realmente quieres. Esas palabras fueron como una chispa encendiendo un fuego interno en Mariana. Sintió que el ambiente se tornaba aún más tenso, pero en vez de ceder, su convicción creció. Sabía que, si no tomaba este paso, siempre estaría atrapada en la dinámica tóxica que Lupita traía consigo. Era el momento de elegir su paz por encima de cualquier otra cosa. Se levantó, miró a cada uno de ellos y finalizó con una calma que sorprendió a todos. Esto ya está decidido. He invertido años en esta casa y he hecho todo lo posible por mantener la paz en nuestra familia, pero ahora es momento de cuidarme a mí misma. Me iré, venderé mi parte, y cada uno podrá seguir su vida sin interferir en la de los demás. Ese fue el momento en que comprendió que su decisión ya no tenía vuelta atrás. Sin mirar atrás, Mariana salió de la sala y se dirigió a su cuarto para empacar lo que le era más preciado. La sensación de vacío era intensa, pero por primera vez en mucho tiempo se sentía dueña de su destino. La casa de Mariana, que durante tantos años había sido un símbolo de seguridad y familiaridad, estaba ahora llena de cajas y maletas. Los muebles envueltos en plástico, las estanterías vacías y el eco de sus pasos sobre el suelo recién limpiado reflejaban el inminente final de una etapa. Mariana sentía el peso de cada rincón, de cada pared que había sido testigo de su crecimiento, sus sueños y, últimamente, de sus desilusiones. Con una mezcla de nostalgia y alivio, revisaba sus cosas, empaquetando solo lo esencial y dejando atrás todo lo que ya no quería llevar consigo, tanto material como emocionalmente. Aquella mañana, mientras envolvía cuidadosamente una pequeña fotografía familiar, escuchó pasos acercándose a la puerta de su cuarto. Era su madre, quien, con el rostro marcado por la tristeza, entró lentamente. Sin decir una palabra, se sentó en la cama al lado de Mariana y observó cómo su hija empacaba sus pertenencias. «Hija», comenzó la madre en voz baja, como si le costara trabajo hablar. «¿Estás segura de que esto es lo que quieres? Esta casa es también tuya». Mariana dejó lo que tenía entre las manos y miró a su madre. Había tanto que quería decirle, pero optó por ser directa y clara, sin rencor, aunque su voz denotaba una herida que aún no sanaba. «Mamá, ustedes ya tomaron su decisión al elegir a Rafael y a Lupita. Yo no soy una prioridad aquí, y no puedo seguir en un lugar donde me siento invisible. Mi vida merece paz, y esa paz no la voy a encontrar aquí». La madre bajó la mirada, incapaz de encontrar palabras para consolarla, porque sabía que en el fondo, Mariana tenía razón. Habían dado por sentado que ella siempre estaría ahí, sosteniendo la casa y apoyando en silencio. Al ver que Mariana estaba decidida a irse, su madre sintió un arrepentimiento profundo, pero comprendió que ya era tarde para cambiar lo que habían hecho. Rafael y Lupita llegaron a la casa poco después, avisados por los padres de Mariana. Ambos, con expresiones serias, caminaron hacia el cuarto donde Mariana terminaba de empacar. Rafael, intentando evitar el conflicto, intentó suavizar la situación. «Mari, no tienes que hacer esto. Las cosas pueden mejorar, podemos hablarlo, buscar una solución que funcione para todos», dijo en tono conciliador, como si de repente pudiera arreglar el caos que había permitido. Pero Mariana solo lo miró con serenidad y respondió con una firmeza que no admitía dudas. «No, Rafael. Esta es la solución que necesito. Mi paz, mi espacio. No puedo seguir siendo la hermana comprensiva que siempre cede. Tengo derecho a vivir sin sentirme invadida o juzgada», le dijo, sin rastro de amargura, pero con una determinación que lo dejó sin palabras. Lupita, sin embargo, parecía menos afectada por la partida de Mariana. Con un tono casi irónico, intentó bromear, aunque sus palabras sonaban más como una burla que como una muestra de apoyo. «Bueno, Mari, siempre fuiste tan independiente. Tal vez esto te venga bien, ¿no?». Mariana la observó en silencio, sin dignarse a responder. Sabía que las palabras de Lupita no valían su energía, y decidió ignorar esa provocación final.
En cambio, tomó la última caja que quedaba en su habitación y la llevó a la entrada, donde estaban todas sus cosas listas para ser cargadas en el auto. Cuando todo estuvo listo, Mariana se paró frente a la casa y la observó por última vez. Cada rincón tenía un recuerdo, una historia, una parte de ella que había quedado impregnada en esos muros. Sus padres estaban en la puerta, mirándola con ojos llenos de tristeza, y Rafael, con un aire de incomodidad, trataba de evitar su mirada. Mariana sintió una última punzada de dolor en el pecho, pero la tranquilidad de su decisión era más fuerte. Antes de partir, se dirigió a su familia con una última despedida. Les deseo lo mejor. Cuídense y cuiden la casa, porque yo ya me he despedido de ella. Con esas palabras, cerró la puerta de ese capítulo de su vida, cargando consigo solo aquello que realmente le pertenecía, su dignidad y su libertad. La mudanza de Mariana fue silenciosa, casi como un susurro que se llevó los restos de su antigua vida. El pequeño departamento que había alquilado estaba ubicado en una zona tranquila de la ciudad, alejado del bullicio de su familia y de la opresiva sombra de Lupita. Al abrir la puerta por primera vez, Mariana sintió una mezcla de nerviosismo y emoción. El lugar era modesto pero acogedor, con paredes blancas y grandes ventanas por donde entraba una luz suave y cálida que iluminaba el espacio vacío. Para Mariana, aquella luz era un símbolo de esperanza, una promesa de que ese nuevo espacio le ofrecería la paz que tanto había ansiado. Comenzó a desempacar con calma, dándole a cada objeto un lugar especial. Acomodó sus libros en una pequeña repisa cerca de la ventana y colocó en la mesita de noche aquella fotografía familiar que, aunque cargada de recuerdos agridulces, seguía siendo parte de su historia. El silencio en el departamento era profundo, pero para Mariana representaba una libertad absoluta. Podía escuchar el ritmo de su propia respiración, sentir la serenidad que nunca había experimentado mientras vivía en la casa familiar. Esa noche, exhausta pero feliz, preparó una cena sencilla para celebrar su primera noche en el nuevo hogar. Se sentó en el pequeño comedor y, con la vista fija en la ventana, disfrutó de cada bocado, saboreando no solo la comida, sino también el sabor de la independencia que tanto le había costado conseguir. Era como si por primera vez pudiera escuchar sus propios pensamientos sin interrupciones ni juicios. Le resultaba extrañamente placentero saber que cada decisión, cada detalle de su vida a partir de ahora dependía únicamente de ella. Al día siguiente, Mariana despertó con una energía renovada. Comenzó a organizar su espacio de trabajo junto a la ventana, asegurándose de que todo estuviera en orden para su jornada laboral remota. Cuando encendió la computadora y se sentó frente a la pantalla, sintió una calma que no recordaba haber experimentado antes. Era un ambiente libre de tensiones, donde cada rincón le recordaba que, finalmente, tenía un espacio propio. A medida que pasaron los días, Mariana se dedicó a conocer más su vecindario. Había un pequeño parque a unas cuadras de su departamento, lleno de árboles frondosos y bancos donde solía sentarse a leer. También descubrió una cafetería cercana, atendida por un barista amable que siempre le sonreía cuando entraba. Poco a poco, comenzó a construir una rutina que le permitía disfrutar de su tiempo libre, a la vez que conocía nuevas personas con quienes compartía momentos de tranquilidad y, en ocasiones, conversaciones profundas que le recordaban el valor de la conexión humana. Con el tiempo, Mariana también se permitió abrirse a nuevas amistades. Una tarde, mientras leía en el parque, una joven llamada Sofía se le acercó y, tras una breve conversación, ambas descubrieron que compartían intereses en común. Sofía era diseñadora gráfica y, como Mariana, trabajaba de manera remota. Sus encuentros se volvieron frecuentes, compartían tardes de café y largas caminatas, hablando de sus sueños, de sus miedos y de las decisiones difíciles que habían tenido que tomar. Mariana sintió que, por fin, tenía a alguien en quien confiar, una amistad sincera que le ofrecía el apoyo que tanto había necesitado. Con cada día que pasaba, Mariana sentía como el dolor y el resentimiento que una vez había sentido hacia su familia comenzaban a desvanecerse. La distancia le permitía ver las cosas con claridad, y aunque aún recordaba la tristeza de su partida, entendía que su decisión había sido necesaria. La nueva vida que había construido no era perfecta, pero era suya. Cada elección, cada paso dado,
era un acto de amor propio y de respeto hacia su propia paz. Una noche, mientras miraba las luces de la ciudad desde la ventana de su sala, Mariana sonrió para sí misma, recordando todo lo que había dejado atrás. Sabía que en algún momento podría perdonar a su familia y sanar las heridas que quedaron abiertas, pero por ahora, disfrutaba de su libertad, de la tranquilidad de saber que finalmente vivía bajo sus propios términos. Había comenzado una nueva jornada, y el futuro se veía lleno de posibilidades que antes le parecían inalcanzables. Con los meses, Mariana se fue acostumbrando a su nueva vida, al silencio y a la libertad de su pequeño departamento. Pero en ciertas noches, cuando las calles quedaban en completo silencio y la luz suave de la luna entraba por su ventana, una profunda sensación de soledad comenzaba a apoderarse de ella. Eran momentos en los que, por más que intentara llenar el vacío con trabajo, libros o visitas al parque, la nostalgia se colaba silenciosamente en sus pensamientos. Una de esas noches, Mariana se sentó en el suelo de su sala, mirando la fotografía familiar que había traído de su antigua casa. La imagen mostraba a sus padres, a Rafael y a ella misma, todos sonriendo en un día de campo que habían hecho hacía años. Recordaba claramente cómo solían ser esos días de tranquilidad, cuando el amor familiar parecía una certeza, cuando no existían juicios ni resentimientos. Con el tiempo, aquel ambiente armonioso se había diluido y convertido en una distancia emocional que, ahora, le parecía insalvable. Mariana suspiró, sintiendo una tristeza inesperada. Aunque sabía que su decisión había sido la correcta y que la paz que había alcanzado en su nuevo hogar era invaluable, no podía evitar extrañar el calor familiar. Se preguntaba si sus padres pensaban en ella, si Rafael se arrepentía de haber permitido que las cosas llegaran tan lejos, si en algún rincón de sus corazones comprendían por qué había tomado la decisión de irse. Esa noche, mientras el insomnio la acompañaba, Mariana decidió escribir una carta. No era una carta que planeaba enviar, era más bien un desahogo, una forma de poner en palabras todo lo que sentía y que nunca había tenido el valor de decirles en persona. Se sentó en su escritorio, tomó un bolígrafo y comenzó a escribir con mano temblorosa. Querida familia, no saben cuánto me duele haberme ido, ni cuánto extraño los días en que todo era más simple, cuando sentía que siempre tendría un lugar seguro entre ustedes. No quería que esto sucediera. No quería que nos distanciáramos de esta manera. Pero llegó un punto en el que entendí que necesitaba paz, que necesitaba ser vista, valorada, y esa fue la razón por la que decidí dejar nuestra casa. A medida que escribía, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Sentía una liberación al expresar lo que había guardado durante tanto tiempo. Continuó, dejando fluir cada sentimiento, cada pensamiento reprimido. Tal vez algún día ustedes puedan entender lo que significó para mí tomar esta decisión. No fue por falta de amor, sino por amor propio. No los odio, tampoco los culpo. Simplemente, necesitaba hacer esto para reencontrarme, para sanarme. Solo quiero que sepan que siempre los llevaré en el corazón, aunque la distancia entre nosotros sea más que física. Al terminar la carta, Mariana la guardó en una pequeña caja, junto con algunos otros recuerdos que conservaba de su vida familiar. No sabía si algún día tendría el valor de enviarla, pero el simple hecho de escribirla la hizo sentir ligera, como si hubiera liberado una carga invisible que llevaba consigo. En los días que siguieron, Mariana intentó distraerse enfocándose en sus nuevas rutinas. Se inscribió en un curso de fotografía que siempre había querido tomar, comenzó a hacer ejercicio en el parque por las mañanas y en una de sus caminatas matutinas conoció a una señora mayor llamada Rosa, quien también solía ir al parque cada día. Rosa se convirtió en una especie de amiga y confidente para Mariana, con su calidez y sabiduría, le ofrecía consejos y palabras reconfortantes que le recordaban el cariño de una madre. Una tarde, mientras compartían un café en la banca del parque, Rosa notó la tristeza en los ojos de Mariana y le dijo suavemente, a veces, las decisiones más difíciles son las que más nos transforman. Pero recuerda, hija, que el amor verdadero no desaparece, solo se transforma. Tal vez algún día encuentres la paz que necesitas para perdonar y mirar al pasado sin dolor. Mariana asintió en silencio, sintiendo que las palabras de Rosa eran exactamente lo que necesitaba escuchar.
Aunque aún no se sentía lista para volver a acercarse a su familia, empezaba a comprender que la sanación no era un camino rápido, sino un proceso lleno de altibajos, de noches solitarias y días de descubrimientos. Aquella soledad que a veces la embargaba no era un castigo, sino una parte necesaria del viaje hacia su independencia y su fortaleza. Las semanas pasaron, y Mariana comenzó a experimentar una estabilidad emocional que no había sentido en mucho tiempo. La independencia había calmado las heridas, y sus días transcurrían llenos de pequeñas rutinas que le ofrecían una tranquilidad inédita. Sin embargo, aunque cada vez se sentía más libre y en paz, había momentos en los que los recuerdos de su familia regresaban como ecos lejanos, sacudiendo su serenidad con una mezcla de nostalgia y tristeza. Una noche lluviosa, cuando estaba organizando unos libros en la repisa, su teléfono vibró inesperadamente. Al ver la pantalla, su corazón dio un vuelco, era un mensaje de su madre. Desde que se había mudado, su madre había intentado mantener el contacto con pequeñas preguntas de cortesía, aunque sus respuestas habían sido cortas, tratando de no abrir heridas. Pero este mensaje era distinto, porque no contenía solo palabras de rutina, sino una confesión que Mariana no esperaba. Hola, hija. No sabes cuánto pienso en ti cada día. La casa está muy vacía sin ti, y me duele no haber entendido lo que pasaba antes de que te fueras. Rafael y Lupita ahora están aquí, pero no es lo mismo. Te extraño y solo quiero que sepas que lamento si te hicimos sentir que no eras importante para nosotros. Mariana leyó el mensaje en silencio, una y otra vez. Las palabras de su madre resonaban con sinceridad y arrepentimiento, y por primera vez desde que se había marchado, sintió que su madre comprendía un poco del dolor que había cargado en soledad. Era como si, a través de esas líneas, ella estuviera reconociendo el daño que las decisiones de la familia habían causado, incluso sin haberlo visto en su momento. Aquella noche, mientras el sonido de la lluvia llenaba el departamento, Mariana se permitió llorar. Las lágrimas fluían sin reservas, llevando consigo la carga de la tristeza y el resentimiento que aún guardaba. Aunque había encontrado una paz profunda en su vida actual, las palabras de su madre removían un anhelo que no había querido admitir, el deseo de sanar completamente y de, tal vez, algún día, poder reunirse con su familia sin el peso de los conflictos pasados. Al día siguiente, todavía con el eco de las palabras de su madre en su mente, Mariana fue al parque donde solía reunirse con Rosa. Necesitaba hablar con alguien sobre lo que sentía, y Rosa, con su experiencia y su empatía, era la persona indicada para ayudarla a procesar esas emociones contradictorias. Al verla, Rosa sonrió con su habitual calidez y le dio un abrazo sin necesidad de preguntar qué la preocupaba. Después de un largo silencio, Mariana le contó sobre el mensaje de su madre y sobre las emociones que la habían invadido desde entonces. Confesó que, aunque sentía la necesidad de perdonar y sanar, también tenía miedo de volver a acercarse y ser lastimada de nuevo. Rosa la escuchó con paciencia, asintiendo con comprensión. Al final, tomó la mano de Mariana y le habló en un tono suave pero firme. Hija, la familia es complicada. A veces nos hiere más que cualquier otra cosa, pero también es capaz de darnos las lecciones más profundas. Si tu corazón te dice que estás lista para abrir un pequeño espacio para el perdón, hazlo sin miedo. Perdonar no significa que debes regresar a lo mismo, significa liberar tu alma de ese peso. Las palabras de Rosa calaron profundamente en Mariana, como si fueran la guía que necesitaba en ese momento. Se dio cuenta de que Rosa tenía razón, el perdón no era para su familia, era para ella misma. Aceptar las disculpas de su madre no significaba que volvería a la casa ni que olvidaría lo que había pasado, sino que se permitiría sanar por completo, sin cargar con el peso de rencores que solo le hacían daño a ella. Esa noche, de vuelta en su departamento, Mariana se sentó frente a la ventana y escribió una respuesta para su madre. Tomó su tiempo, eligiendo cada palabra con cuidado, asegurándose de que fuera honesta y a la vez amable. Mamá, agradezco tus palabras y el esfuerzo por comprender lo que sentí. No fue fácil para mí alejarme, pero necesitaba encontrar mi paz y mi espacio. Estoy aprendiendo a sanar y a perdonar. Te extraño también, y aunque ahora necesito este tiempo para mí, espero que podamos reconstruir nuestra relación poco a poco, desde el respeto y el entendimiento.
Después de enviar el mensaje, sintió una paz que no había experimentado antes. Era como si, al expresar sus sentimientos con honestidad, hubiera liberado una parte de sí misma que aún estaba atrapada en el pasado. Sabía que el camino hacia la reconciliación sería lento y que, quizás, no lograría restablecer el vínculo con todos, pero había dado el primer paso hacia una posible sanación. Con el tiempo, Mariana empezó a entender que su historia familiar, aunque complicada, era una parte de su identidad que podía aceptar sin permitir que definiera su futuro. Y aunque aún tenía un largo camino por recorrer, aquella respuesta le recordaba que, a veces, el perdón y el amor propio eran las únicas llaves para abrir las puertas a un futuro lleno de esperanza. Unos meses después de aquella catártica respuesta a su madre, la vida de Mariana seguía estabilizándose. Aunque no había vuelto a la casa familiar, el mensaje que intercambiaron abrió un pequeño canal de comunicación entre ella y sus padres. De vez en cuando, su madre le enviaba breves mensajes de texto para saber cómo estaba, siempre con un tono amable y respetuoso, y Mariana respondía con cordialidad. Rafael, por otro lado, se mantenía en silencio, y aunque esto no sorprendía a Mariana, sí le causaba una punzada de tristeza que poco a poco había aprendido a aceptar. Una tarde de domingo, mientras Mariana estaba en su departamento arreglando algunas plantas, escuchó el sonido de su celular vibrando en la mesa. Cuando miró la pantalla, vio con sorpresa que se trataba de su padre. Era la primera vez que él la llamaba directamente desde que se había mudado. Con cierta incertidumbre y el corazón latiéndole con fuerza, contestó la llamada. «Hola, papá», dijo con voz suave, tratando de ocultar el nerviosismo. La voz de su padre sonaba algo temblorosa, y después de un breve silencio, él le dijo, «Hola, hija. Perdona que te llame de repente. Quería preguntarte si podríamos vernos, para platicar. Nada formal, solo nosotros dos». Mariana se quedó en silencio unos segundos, tratando de procesar la petición. Aunque le sorprendía la iniciativa de su padre, percibió un tono de sinceridad que hacía tiempo no escuchaba en él. Aceptó la propuesta y quedaron de verse al día siguiente en una cafetería cercana al departamento de Mariana. Al día siguiente, Mariana llegó a la cafetería unos minutos antes de la hora acordada. La atmósfera era cálida, con el aroma a café recién molido llenando el aire. Eligió una mesa en una esquina tranquila y se sentó, esperando. Mientras esperaba, no podía evitar recordar su infancia, aquellos momentos en los que su padre siempre había sido un hombre reservado, pero cariñoso a su manera. Ahora, la distancia y los conflictos familiares habían creado una brecha que parecía difícil de cerrar. Unos minutos después, su padre entró al lugar. Llevaba una expresión seria, pero al verla, le dedicó una pequeña sonrisa, una de esas sonrisas tímidas que Mariana recordaba bien. Se acercó y se sentó frente a ella. Por un momento, ambos se miraron en silencio, sin saber cómo comenzar. Finalmente, su padre rompió el silencio. «Gracias por aceptar verme, hija. Sé que, después de todo lo que ha pasado, no es fácil para ti, pero quería hablar contigo de corazón». Mariana lo observó con atención, notando las arrugas en su rostro, marcadas por los años y quizás también por el peso de los conflictos recientes. Su padre suspiró antes de continuar. «Quiero pedirte perdón», dijo en voz baja, pero con firmeza. «Sé que te dejamos sola en muchos sentidos, y que, no fuimos justos contigo. Te exigimos comprensión, paciencia, y te pedimos que sacrificaras tu paz por los demás sin darte el valor que merecías. Cometimos un error, Mariana, y me duele saber que te lastimamos». Las palabras de su padre se sintieron como un bálsamo inesperado. Mariana había soñado con escuchar algo así, pero nunca imaginó que llegaría el momento. El nudo que llevaba en el pecho comenzó a deshacerse mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. «Papá, nunca quise alejarme de ustedes», respondió con voz temblorosa. «Solo quería que me vieran, que reconocieran lo que yo hacía por la familia. Sentí que, sin importar cuánto esfuerzo pusiera, siempre se daba por hecho que debía ceder, ser la que comprendiera a todos. Fue muy doloroso para mí darme cuenta de que mi presencia y mis sacrificios no eran suficientes». Su padre asintió lentamente, escuchando cada palabra con atención. «Sé que lo hiciste, y ahora lo veo.
Me duele darme cuenta de lo mucho que te lastimamos, pero espero que, con el tiempo, puedas perdonarnos. No quiero que te sientas obligada a volver, ni a cambiar tu vida. Solo quiero que sepas que estamos aquí y que reconocemos nuestros errores. Por primera vez, Mariana sintió que su padre estaba escuchando realmente, que cada palabra que salía de su boca tenía un peso y un valor. Sintió como la tensión entre ellos comenzaba a disolverse y una parte de su corazón, que aún guardaba resentimiento, empezaba a sanar. Pasaron un par de horas conversando sobre lo que habían vivido desde su partida, sobre los silencios y las ausencias. Su padre le confesó que la casa, aunque llena de personas, se sentía vacía sin ella, y que incluso Rafael había notado la diferencia, aunque su orgullo le impidiera admitirlo. Mariana no esperaba escuchar esas palabras, pero le dieron una sensación de consuelo que llevaba mucho tiempo anhelando. Antes de despedirse, su padre la miró con afecto y le dijo: «Espero que esta no sea la última vez que nos veamos. Te extraño, y tu madre también. Cuando estés lista, nos gustaría verte en casa, aunque solo sea para una comida o una tarde tranquila. No tienes que decidir nada ahora, solo piensa en ello». Mariana asintió, sintiendo una mezcla de emociones que aún necesitaba procesar. Sabía que el perdón y la reconciliación eran procesos largos, pero aquella reunión le había demostrado que el cambio era posible, que su familia estaba dispuesta a trabajar en sus errores, así como ella había trabajado en su propia paz. Al regresar a su departamento, se sentó junto a la ventana y miró las luces de la ciudad, reflexionando sobre todo lo que su padre le había dicho. Quizás, en un futuro, podría reunirse con ellos, quizás un día podría volver a esa casa sin sentir que estaba perdiendo una parte de sí misma. Pero por ahora, sabía que su independencia y su paz eran su prioridad, y que el tiempo sería el encargado de curar las heridas que aún quedaban abiertas. Después de aquella conversación con su padre, Mariana sintió como si una pequeña llama de esperanza se hubiera encendido en su corazón. Había sido un encuentro catártico, y aunque aún le dolía la distancia y los recuerdos de la incomprensión pasada, algo dentro de ella le decía que quizá el proceso de sanación en su familia apenas estaba comenzando. Durante los días siguientes, reflexionaba en silencio sobre las palabras de su padre, reviviendo cada gesto, cada disculpa y cada expresión de dolor genuino que él le había mostrado en aquel reencuentro. Una tarde, mientras preparaba un té para relajarse después de un largo día de trabajo, su teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje de su madre, quien le enviaba una fotografía, una imagen de su cuarto en la casa familiar, arreglado tal como ella lo había dejado, limpio y ordenado, como si aún fuera suyo. Acompañando la foto, solo había una breve frase que tocó el corazón de Mariana: «Aquí siempre tienes un lugar, hija». Mariana se quedó mirando la pantalla, sintiendo un torrente de emociones que la hacían dudar. Había pasado tanto tiempo deseando que su familia entendiera lo que necesitaba, que por un momento, aquella invitación implícita de su madre despertó una nostalgia que no podía negar. Sin embargo, también estaba el miedo de perder la paz y la independencia que tanto le había costado construir. Aunque la fotografía parecía inofensiva, para Mariana era como un símbolo de la esperanza de su madre, de que algún día ella podría regresar y sanar completamente las heridas que los separaban. Durante los días siguientes, Mariana intentó concentrarse en su rutina, en su trabajo y en sus actividades cotidianas, pero la imagen de su habitación y el mensaje de su madre rondaban sus pensamientos constantemente. Se preguntaba si su familia realmente había cambiado, si ellos entendían lo que ella necesitaba o si simplemente querían volver a la comodidad de antes. Aunque su mente dudaba, su corazón le decía que tal vez, solo tal vez, algo había cambiado en ellos también. Finalmente, una mañana, mientras caminaba por el parque en su rutina diaria, decidió visitar a Rosa. Su amiga siempre tenía la capacidad de ayudarla a ver las cosas desde una perspectiva más clara. Al verla sentada en su habitual banco del parque, Mariana sintió un alivio inmediato. Después de saludarse, le mostró la fotografía y le explicó el significado que esa invitación silenciosa tenía para ella. «Rosa, no sé qué hacer», confesó Mariana, con una mezcla de frustración y tristeza en su voz. «Esa casa fue mi refugio, mi hogar, pero también el lugar donde me sentí invisible. Ahora que tengo esta paz, tengo miedo de volver y perder lo que he ganado».
Rosa la escuchó con paciencia, como siempre, y después de un momento de reflexión, le respondió en un tono suave pero firme. Mariana, el hogar no es solo un lugar físico, es un espacio en el corazón donde nos sentimos aceptados y amados. Si sientes que aún no estás lista para regresar, está bien. No debes hacerlo hasta que estés segura de que eso no sacrificará tu paz. Pero también es cierto que el tiempo cambia a las personas y es posible que tu familia haya aprendido a valorarte de verdad. Las palabras de Rosa resonaron en su interior y le dieron una nueva perspectiva. No era necesario apresurarse, y aunque su madre le había dejado la puerta abierta, la decisión de entrar en esa invitación silenciosa seguía siendo suya. Agradecida por el consejo, Mariana regresó a su departamento esa tarde, decidida a tomarse el tiempo que necesitara para pensar en lo que era mejor para ella. Al llegar, se sirvió un té y se sentó junto a la ventana, observando cómo el sol comenzaba a ponerse y bañaba la ciudad con un tono dorado. La calma de la tarde la hizo recordar los momentos felices de su infancia, aquellos días en los que el hogar había sido sinónimo de amor y seguridad. Sentía que el futuro le daba la posibilidad de reconstruir esas memorias de otra manera, desde el respeto y la comprensión. A medida que pasaban los días, Mariana comenzó a responder los mensajes de su madre con un tono más cálido, abriendo poco a poco un espacio para el diálogo. Su madre se mostró comprensiva y respetuosa, no insistiendo en su regreso, sino interesándose por la vida que Mariana llevaba ahora. Esto le daba una tranquilidad que no esperaba, una certeza de que su madre realmente había entendido su deseo de paz y espacio propio. Finalmente, después de varias semanas, Mariana tomó una decisión: no regresaría a vivir a la casa familiar, pero aceptaría la invitación para una visita. Quería ver con sus propios ojos cómo se sentía estar en ese lugar, cómo era el ambiente que había dejado atrás y si de verdad existía la posibilidad de una reconciliación auténtica. Al llegar el día, Mariana se arregló con sencillez y se preparó para la visita. Caminó hacia la casa con el corazón acelerado, y al llegar, se detuvo frente a la puerta, observando aquel lugar que había sido testigo de tantos momentos de su vida. Respiró hondo y finalmente tocó el timbre. Su madre abrió la puerta con una sonrisa cálida y los ojos brillantes, como si la esperara desde hacía mucho tiempo. Mariana sintió una mezcla de emoción y nerviosismo al cruzar el umbral, observando cada detalle del hogar, cada rincón que parecía inmóvil en el tiempo. La casa olía a su infancia, a tardes de juego y noches de cenas familiares, y por un instante sintió una paz reconfortante. Pasaron la tarde conversando en la sala, recordando momentos felices y hablando de sus vidas actuales. Su madre se mostró respetuosa y atenta, escuchando a Mariana sin interrumpir, y Mariana sintió que esta vez su voz era escuchada realmente, como si, por primera vez, su madre entendiera todo lo que había pasado. Al despedirse, su madre la abrazó con un cariño genuino, y Mariana sintió que aquel abrazo era más que una despedida temporal, era una promesa de respeto, de comprensión y de amor incondicional. Al regresar a su departamento esa noche, Mariana se sintió en paz consigo misma. No sabía si habría más visitas ni cómo evolucionaría su relación familiar, pero había dado el primer paso hacia un nuevo tipo de vínculo, uno basado en la aceptación y en el respeto mutuo. Sabía que el camino aún era largo, pero también sabía que había comenzado a sanar de una manera que nunca había imaginado. La visita a la casa familiar había dejado a Mariana con sentimientos encontrados. Aunque su madre había sido cariñosa y atenta, y la reunión se había dado en un ambiente tranquilo, Mariana no podía ignorar una pequeña sombra de desconfianza que permanecía en su corazón. Sentía que, aunque su madre parecía genuinamente arrepentida, aún faltaba la verdadera reconciliación con Rafael y, sobre todo, con Lupita, cuya presencia durante aquella tarde se había hecho sentir incluso en su ausencia. En los días posteriores, Mariana intentó concentrarse en sus actividades diarias, tratando de procesar la experiencia y analizar sus propios sentimientos. Pero un par de días después, mientras estaba revisando correos en su computadora, recibió una nueva notificación de mensaje, era de su hermano Rafael. La sorpresa de ver su nombre en la pantalla la desconcertó. Desde que se había ido, él nunca la había contactado directamente, había dejado que el silencio y la distancia fueran sus respuestas. Con una mezcla de curiosidad y cautela, abrió el mensaje.
Rafael le escribió un breve saludo, como si no estuvieran distanciados, y luego continuó. Mariana, me enteré de que viniste a casa el otro día. Mamá me dijo que fue una tarde tranquila, y me alegra escuchar que las cosas están mejor entre ustedes. Yo sé que las cosas no terminaron bien entre nosotros, y aunque no sé si algún día podrás perdonarnos por lo que pasó, me gustaría que pudiéramos hablar, solo nosotros dos. Siento que hay cosas que nunca hablamos de verdad, y creo que es hora de hacerlo. Mariana leyó el mensaje varias veces, analizando cada palabra. Había en su tono algo que parecía sincero, pero también detectaba una ambigüedad que la inquietaba. ¿Qué era lo que Rafael realmente quería decir? ¿Era una disculpa sincera, o simplemente buscaba cerrar el capítulo para su propio beneficio? Las heridas que su hermano le había causado no sanaban fácilmente, y aunque sentía que su relación con su madre estaba comenzando a reconstruirse, con Rafael la situación era diferente. A él le guardaba un resentimiento más profundo, un dolor que se originaba en la desilusión de no haber sentido su apoyo cuando más lo necesitaba. Sin embargo, después de darle vueltas al asunto durante el resto del día, Mariana decidió aceptar la invitación de su hermano. Sabía que hablar con él le daría la oportunidad de enfrentar su resentimiento, de intentar comprender sus motivos y, si todo salía bien, de dar el primer paso hacia una posible reconciliación. Así que, con algo de nerviosismo, respondió al mensaje, proponiéndole que se vieran en un café tranquilo donde pudieran hablar sin interrupciones. El día del encuentro llegó, y Mariana se preparó con una mezcla de ansiedad y determinación. Llegó temprano al café, pidiendo un té de manzanilla para calmarse mientras esperaba. Sus pensamientos eran un torbellino, recordando los momentos en que Rafael había sido un hermano protector, alguien en quien ella había confiado y de quien había esperado apoyo cuando la situación en casa se volvió insostenible. Sin embargo, esa imagen de protección había sido reemplazada por la de un hombre que, bajo la influencia de Lupita, se había vuelto distante y frío. Unos minutos después, Rafael entró en el café, buscando a Mariana con la mirada. Al verla, esbozó una pequeña sonrisa, y ella respondió con una ligera inclinación de cabeza. Se sentó frente a ella, pidiendo un café, y por un momento ambos se quedaron en silencio, sin saber cómo comenzar. Finalmente, Rafael rompió el hielo. Gracias por venir, Mari. No sabes cuánto me alegra que estemos aquí, tratando de arreglar las cosas. Su tono parecía sincero, y por un momento, Mariana sintió un destello de esperanza. Ella asintió, manteniendo la calma mientras lo escuchaba. Tú dirás, Rafael. Me sorprendió recibir tu mensaje, porque siempre me ha parecido que tú preferiste mantenerte al margen. Rafael bajó la mirada, visiblemente incómodo. Es cierto, y lamento eso. No voy a negar que me equivoqué. No me di cuenta de todo lo que te pedíamos, ni de cómo te estábamos dejando sola con todo el peso de la familia. Sé que fue egoísta de mi parte, y sé que debí haberte apoyado cuando Lupita comenzó a involucrarse en tus cosas. Al escuchar el nombre de Lupita, Mariana sintió una punzada de dolor. Durante tanto tiempo había esperado escuchar a Rafael reconocer la influencia que su esposa había tenido en la ruptura familiar, pero nunca creyó que realmente lo admitiría. Rafael, yo siempre te vi como alguien en quien podía confiar. Me dolió tanto verte elegir el lado de Lupita y no cuestionar la manera en que ella invadía mi privacidad. Sabías que yo también era parte de esa casa, que merecía respeto. ¿Por qué lo permitiste? Preguntó, su voz teñida de emoción contenida. Rafael suspiró, pasándose una mano por el cabello en un gesto de frustración. No sé, Mari. En ese momento, estaba cegado. Sentía que debía proteger a Lupita y mostrarle que también era su hogar. Pero con el tiempo me di cuenta de que lo que hice estuvo mal. Pensé que si cedías, si mostrabas paciencia, todo se arreglaría. Pero solo te pedí que sacrificases lo que era tuyo. Mariana escuchaba atentamente, sintiendo como el peso del resentimiento se transformaba en una comprensión triste. No era fácil oírlo admitir sus errores, pero sus palabras empezaban a llenar los vacíos de las dudas que había guardado durante tanto tiempo. Sin embargo, aún había algo que necesitaba decirle, algo que tenía en el pecho y que debía salir. Rafael,
perdí la paz y la confianza en mi propia casa. Y aunque ahora tengo mi vida, mi propio espacio, las cicatrices siguen ahí. Yo no espero que todo vuelva a ser como antes, pero al menos necesito sentir que entiendes el daño que me causaron, que no solo fui yo la que decidió alejarse, sino que me orillaron a hacerlo. Rafael la miró, con los ojos llenos de arrepentimiento, y asintió lentamente. Lo sé, Mariana. Me duele decirlo, pero sé que tienes razón. Y no sé si algún día puedas perdonarme, pero quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer lo necesario para recuperar tu confianza, aunque nos tome años. Después de un largo silencio, Mariana sintió que algo dentro de ella comenzaba a soltarse, como si el peso de la decepción y la desconfianza comenzara a disolverse, aunque fuera lentamente. Ella no le dio una respuesta definitiva, ni le prometió que todo estaría bien, pero le dijo algo que, en su esencia, era el primer paso hacia la sanación. Rafael, no puedo prometerte que todo sanará de inmediato. Pero creo que este es un comienzo. Acepto que estás dispuesto a cambiar y quiero darte la oportunidad de demostrarlo. Pero, por favor, no me defraudes de nuevo. Rafael asintió, con una sonrisa leve y llena de gratitud. En aquel café, con las palabras como único vínculo y el peso del pasado sobre sus hombros, los dos hermanos se despidieron con la promesa de construir, poco a poco, una relación nueva, basada en el respeto y la comprensión que tanto había faltado antes. Al regresar a su departamento, Mariana sintió que, aunque el camino seguía siendo incierto, había dado un paso importante hacia una nueva etapa de su vida familiar. No sabía lo que el futuro les deparaba a ella y a su hermano, pero al menos ahora había un puente, frágil pero real, que unía nuevamente sus corazones. Después de la conversación con Rafael, Mariana sintió que una carga significativa se había aligerado en su corazón. Hablar de sus heridas y escuchar a su hermano reconocer sus errores le dio una especie de paz que llevaba años buscando, una paz que solo el entendimiento genuino podía ofrecerle. Sin embargo, aún quedaba un asunto sin resolver, un último fantasma que seguía proyectando una sombra en su vida, Lupita. Desde que se había mudado y comenzado el proceso de sanar sus relaciones familiares, Lupita había permanecido en silencio, sin intentar acercarse ni disculparse por su comportamiento pasado. Esto la inquietaba a Mariana, sentía que, aunque su relación con sus padres y con Rafael había comenzado a sanar, la falta de una verdadera disculpa o intento de reconciliación de parte de Lupita mantenía el pasado abierto, como una herida que aún no terminaba de cerrarse. No era fácil olvidar las humillaciones sutiles, las invasiones de privacidad y el desdén constante que su cuñada había demostrado. Un día, mientras revisaba algunos correos en su departamento, Mariana recibió un mensaje inesperado de su madre. La invitaba a una pequeña reunión familiar que planeaban realizar para celebrar el cumpleaños de su padre. En su mensaje, su madre le aseguraba que no habría presiones ni expectativas de parte de nadie, que solo deseaban tenerla allí, compartiendo ese momento especial. Mariana se tomó un tiempo para responder. La idea de asistir a un evento familiar donde Lupita estaría presente le generaba cierta resistencia, temía que su presencia la incomodara, que despertara viejos resentimientos y tensiones. Pero, después de reflexionar sobre todo el esfuerzo que había hecho hasta ese momento para sanar, decidió que estaba lista para enfrentar esa última barrera. Respondió con una breve confirmación, prometiéndose que iría con una actitud abierta y con la disposición de mantener la calma sin importar la situación. El día de la reunión llegó, y Mariana se arregló con sencillez, con un atuendo cómodo y un toque de elegancia. Cuando llegó a la casa familiar, la recibió su madre con una sonrisa cálida y un abrazo que la hizo sentir como en casa. Los demás ya estaban en la sala, incluyendo a Rafael, quien le dedicó una sonrisa cómplice y un leve gesto de aprobación, como si entendiera lo mucho que le estaba costando estar allí. La reunión comenzó con una atmósfera tranquila. Todos conversaban y compartían anécdotas, y aunque Mariana se sentía algo fuera de lugar, trataba de integrarse a las conversaciones, sintiéndose cada vez más cómoda. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que sintiera la mirada de Lupita sobre ella, una mirada fija y seria que parecía observar cada uno de sus movimientos. Mariana intentó no darle importancia, pero sabía que inevitablemente llegaría el momento en que tendrían que hablar.
Después de la comida, mientras todos estaban distraídos, Lupita se acercó a Mariana con una expresión seria, aunque sin rastro de hostilidad. Mariana sintió cómo su cuerpo se tensaba ante su presencia, pero respiró profundamente, decidida a mantener la serenidad. «Mariana, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó Lupita, en voz baja, con una mirada que denotaba cierta incomodidad. Mariana asintió, sorprendida pero también curiosa por lo que su cuñada tuviera que decirle. Ambas se dirigieron al jardín trasero, donde el ambiente era más tranquilo, y el sonido del viento entre los árboles parecía darle a la conversación una intimidad inesperada. Lupita comenzó a hablar, aunque su voz parecía vacilante, como si las palabras fueran difíciles de pronunciar. «Sé que entre nosotras las cosas no han estado bien. No sé ni cómo empezar a decirte esto, pero quería pedirte disculpas». Mariana la miró, sorprendida. No había esperado una disculpa tan directa y, aunque sus emociones se encontraban divididas entre el resentimiento y el alivio, decidió escucharla con la mente abierta. «Reconozco que cometí errores», continuó Lupita, con una expresión de arrepentimiento en el rostro. «Durante mucho tiempo pensé que mi papel en esta familia era el de integrarme, de hacer que Rafael y yo tuviéramos un lugar aquí. Y en ese proceso, invadí tu espacio, te traté de una forma injusta y con demasiada arrogancia. No pensé en lo que eso significaba para ti ni en cómo te afectaba». Mariana sintió una mezcla de emociones. Había esperado escuchar una disculpa durante mucho tiempo, pero ahora que la tenía frente a ella, experimentaba una extraña calma. Las palabras de Lupita parecían sinceras, aunque algo en su interior le impedía aceptar inmediatamente lo que escuchaba. «Lupita, aprecio que me estés diciendo esto. No te negaré que lo que pasó entre nosotras me dejó heridas profundas. Sentí que me robabas algo más que mis cosas o mi espacio, sentí que me arrebatabas mi paz y mi lugar en esta casa». Mariana hablaba en voz baja, con un tono controlado pero firme, sintiendo que su voz era fuerte y clara. Lupita asintió, sin intentar justificarse, simplemente escuchando. «Lo sé, y no espero que todo se solucione de inmediato. Solo quiero que sepas que estoy dispuesta a cambiar, que quiero ganarme tu confianza de nuevo». Hizo una pausa y luego añadió: «Nadie debería haberte hecho sentir como una extraña en tu propio hogar, y lamento haber sido parte de eso». Mariana la miró, observando la expresión de su cuñada y sintiendo una sinceridad que, aunque inesperada, le resultaba reconfortante. Durante tanto tiempo había guardado el resentimiento hacia Lupita, pero en ese momento comprendió que aceptar sus disculpas no significaba olvidar el pasado, sino liberarse de él. «No te prometo que todo volverá a ser como antes, Lupita», dijo finalmente Mariana, con serenidad, «pero sí puedo decirte que aprecio tu esfuerzo por acercarte y reconocer tus errores. Quizás, con el tiempo, ambas podamos dejar esto atrás». Lupita asintió, esbozando una leve sonrisa de alivio. No intercambiaron más palabras, pero el silencio que siguió fue un silencio de paz, un espacio donde el resentimiento comenzaba a diluirse, dejando en su lugar una semilla de respeto mutuo. De vuelta en la casa, Mariana sintió que una nueva fase estaba comenzando para ella y su familia. Aunque el camino hacia la reconciliación no sería fácil ni inmediato, aquella tarde le demostró que el perdón era posible y que las relaciones, incluso las más dañadas, podían reconstruirse con tiempo, esfuerzo y sinceridad. Al despedirse, sus padres y su hermano la abrazaron, cada uno de ellos reflejando una calidez que le confirmaba que, aunque había tomado la decisión correcta al independizarse, su hogar aún existía en los corazones de quienes verdaderamente la amaban. Al regresar a su departamento, Mariana sintió una paz profunda. La sombra de la desconfianza había comenzado a desvanecerse, y con ella, la posibilidad de un futuro en el que la familia no fuera una carga ni una herida, sino una fuente de fortaleza y comprensión. Las semanas siguientes a la reunión familiar fueron tranquilas para Mariana. Aunque había regresado a su departamento con una sensación de alivio y paz, también sentía una melancolía que no lograba comprender del todo. Su vida en aquel pequeño espacio le brindaba la independencia que tanto valoraba, pero después de cada visita a su familia, algo en su interior se removía, como si una parte de ella anhelara algo más. Una tarde, mientras organizaba su ropa,
encontró una bufanda que le había regalado su madre cuando era adolescente. Recordaba que aquella bufanda había sido uno de sus objetos más preciados, y al sostenerla entre sus manos, sintió el calor y el cariño que una vez había sentido al recibirla. Era un símbolo de los momentos felices que había vivido en familia, aquellos días en que el hogar significaba seguridad y amor. Con la bufanda entre sus manos, Mariana se permitió cerrar los ojos y dejar que la nostalgia la envolviera. Esa noche, en su cama, reflexionó sobre los cambios recientes en su vida. Había construido una nueva rutina y había hecho amigos que le brindaban apoyo y compañía. Pero las reuniones con su familia y las recientes disculpas de Lupita le habían abierto una puerta a una posible reconciliación total. Y, aunque no lo había considerado seriamente antes, se preguntaba si era momento de comenzar a reconstruir una relación más profunda con ellos, sin dejar de lado la independencia que había conquistado. Al día siguiente, mientras tomaba su habitual café en el parque, recordó una conversación que había tenido con Rosa, su amiga y confidente. En una de sus charlas, Rosa le había dicho que el verdadero perdón no solo consistía en dejar ir el resentimiento, sino en permitir que el pasado coexistiera con el presente sin que ello significara un retroceso. Y en ese momento, Mariana entendió lo que Rosa había querido decir: el perdón no requería que borrara las experiencias dolorosas ni que olvidara sus lecciones, sino que abrazara ambas realidades, aprendiendo de ellas y aceptándolas como parte de su historia. Inspirada por ese pensamiento, Mariana decidió hacer algo especial. Esa misma tarde, pasó por una tienda de decoración y eligió un hermoso marco de madera tallada para la fotografía familiar que había guardado con tanto cariño desde que se mudó. Era su forma de integrar su pasado en su nuevo presente, un recordatorio de que, aunque su vida ahora era diferente, los lazos familiares aún formaban parte de ella y siempre serían importantes. Esa noche, envió un mensaje a su madre, invitándola a pasar un día con ella en su departamento. Sabía que su madre extrañaba pasar tiempo juntas, y Mariana sentía que este era el momento adecuado para abrirle una pequeña ventana a la vida que había construido. Su madre respondió rápidamente, emocionada por la invitación y prometiendo llevar algunas de las recetas que Mariana siempre había amado. El fin de semana llegó, y su madre tocó la puerta de su departamento con una sonrisa amplia y los brazos cargados de bolsas con ingredientes frescos. Entró y miró el espacio con una mezcla de sorpresa y orgullo, admirando cada rincón del hogar que su hija había creado para sí misma. Mariana sintió una satisfacción inesperada al ver la expresión de su madre, una mezcla de admiración y nostalgia que reflejaba su orgullo por el camino que ella había elegido. Pasaron la tarde cocinando y compartiendo recuerdos, mientras el aroma de los platillos llenaba el departamento y convertía el espacio en algo cálido, casi familiar. Su madre le habló de sus días en la casa familiar, de cómo ahora todo estaba más tranquilo, y de cómo la relación con Rafael y Lupita había mejorado desde que todos decidieron tomarse el tiempo para reflexionar y hablar con honestidad. Mariana escuchaba atentamente, sintiendo que cada palabra de su madre fortalecía el puente de confianza que habían comenzado a construir. Después de comer, ambas se sentaron en la sala con una taza de café. Mariana aprovechó el momento para mostrarle el marco de madera que había comprado para la fotografía familiar. Al verlo, su madre se emocionó y tomó la foto entre sus manos, observándola con ternura. «Es hermoso, hija», dijo su madre, tocando el marco suavemente. «Nunca pensé que verías esta foto de nuevo con tanto cariño después de todo lo que pasó». Mariana asintió, mirándola con una sonrisa tranquila. «Fue difícil al principio, pero he aprendido que la paz no se trata solo de estar lejos, sino de aceptar el pasado y permitir que forme parte de lo que soy ahora. Siento que, después de tanto tiempo, estoy encontrando un equilibrio». Su madre la miró con lágrimas en los ojos, comprendiendo que Mariana realmente había cambiado, que aquella mujer independiente y fuerte era resultado de su propio esfuerzo y crecimiento personal. La abrazó con fuerza, sintiendo que, aunque no vivieran bajo el mismo techo, la relación con su hija había evolucionado a una conexión basada en el respeto y el amor verdadero. Al despedirse esa tarde, su madre le dio un último abrazo y le susurró: «Siempre tienes un lugar en nuestra casa, Mariana. No importa lo que decidas o donde estés, siempre serás parte de nosotros». Mariana sonrió,
sintiendo que las palabras de su madre ya no le generaban ninguna presión ni expectativas. Ahora entendía que la puerta estaba abierta sin exigencias, sin condiciones. Era una invitación sin cargas, sin obligaciones, solo una promesa de amor. Al cerrar la puerta de su departamento después de la visita, Mariana sintió que el eco de la paz llenaba cada rincón. Su vida ahora estaba completa, con la familia y su independencia coexistiendo en armonía. Ella había encontrado la manera de integrar ambas partes de su vida, y esa reconciliación interna le permitía abrazar tanto su libertad como los lazos familiares que siempre la acompañarían. Después de la visita de su madre, Mariana comenzó a notar una transformación sutil en su interior. La reconciliación había sanado una parte profunda de ella, pero también había despertado un deseo que había mantenido adormecido, el de abrirse nuevamente al amor y compartir su vida con alguien. Hasta ese momento, su independencia y la construcción de su paz habían sido sus mayores prioridades, y aunque aún valoraba su espacio, sentía que tal vez estaba lista para experimentar una nueva etapa, esta vez acompañada. Un día, durante una de sus visitas regulares a la cafetería cercana, Mariana se encontró con un rostro familiar. Era Gabriel, un amigo de la universidad a quien no había visto en años. Gabriel era un hombre de carácter tranquilo, de mirada atenta y sonrisa fácil, y solían estudiar juntos cuando ambos se preparaban para los exámenes finales. Aunque no habían mantenido contacto desde entonces, los recuerdos de esa época feliz hicieron que la conversación entre ellos fluyera de inmediato. Después de ponerse al día y recordar viejas anécdotas, Gabriel le propuso reunirse en otra ocasión para seguir conversando. Mariana aceptó, sorprendida por lo natural y fácil que se sentía estar en su compañía después de tantos años. Su vida había estado llena de tensiones familiares y decisiones personales, y en medio de todo eso había olvidado cómo era simplemente compartir momentos tranquilos con alguien más. En los días siguientes, Mariana y Gabriel se vieron varias veces, disfrutando de largas charlas que iban desde sus planes y sueños hasta las experiencias de vida que ambos habían enfrentado. Gabriel le habló de los cambios que también él había experimentado. Había dejado su trabajo en una empresa corporativa para dedicarse a su verdadera pasión, la fotografía, y ahora trabajaba como fotógrafo independiente, lo cual le daba una libertad que él valoraba profundamente. Mariana escuchaba sus relatos con admiración, reconociendo en él el mismo deseo de autenticidad y paz que había encontrado en su propio camino. Un sábado, Gabriel la invitó a acompañarlo en una sesión de fotos al aire libre en un parque cercano, y Mariana aceptó con gusto. Era una mañana luminosa, con el cielo despejado y el aire lleno de frescura. Mientras él capturaba el paisaje, Mariana observaba cada detalle a través de su lente, maravillándose de la forma en que Gabriel veía el mundo, con una calma y una delicadeza que hacían cada imagen especial. Entre risas y anécdotas, la tarde pasó volando, y Mariana se dio cuenta de que no recordaba la última vez que había sentido tanta paz en compañía de alguien. Al terminar la sesión, Gabriel le mostró algunas de las fotos que había tomado, y una de ellas captó la atención de Mariana. Era una imagen de ella misma, tomada en un momento desprevenido mientras miraba el horizonte, con una expresión de serenidad que reflejaba toda la paz y el crecimiento que había alcanzado en los últimos meses. Ver esa imagen la hizo sentir un reconocimiento profundo de su propio camino, de los logros que había alcanzado y de la mujer en la que se había convertido. Mientras miraba la foto, Gabriel la observó en silencio y luego dijo, con una sinceridad que la sorprendió, «Sabes, Mariana, verte ahora me inspira. Siempre admiré tu determinación en la universidad, pero ahora veo que eres una persona completa, alguien que ha pasado por cosas difíciles y que, a pesar de todo, se ha encontrado a sí misma. Es raro conocer a alguien con esa paz». Mariana sonrió, sintiendo que las palabras de Gabriel eran como un reflejo de su propio sentimiento. Con él, podía ser ella misma, sin máscaras ni pretensiones. Por primera vez en mucho tiempo, se permitía experimentar una conexión genuina, sin el temor de perder su independencia o su paz. A partir de ese día, las reuniones entre ellos se volvieron más frecuentes, y poco a poco, Mariana fue sintiendo que algo especial comenzaba a florecer. Aunque ambos respetaban sus espacios personales y compartían el amor por su independencia, cada vez disfrutaban más de los momentos juntos.
Gabriel la llevaba a explorar lugares nuevos, descubriendo juntos cafeterías escondidas, parques y museos pequeños, donde compartían conversaciones profundas y se conocían en niveles que ambos consideraban únicos. Mariana se sorprendía a sí misma dejándose llevar por esa relación naciente. Recordaba los miedos que antes había sentido de perder su paso, de repetir errores del pasado, pero con Gabriel todo parecía diferente. No había expectativas desmedidas ni presiones, cada paso se daba de forma natural, sin forzar nada. Ella podía sentir que él respetaba su espacio y entendía el valor que ella le daba a su libertad. Un día, mientras paseaban por el centro de la ciudad, Gabriel se detuvo frente a una librería que, según él, era uno de sus lugares favoritos. Entraron y comenzaron a explorar las estanterías. Gabriel le regaló un pequeño libro de poesía, asegurándole que las palabras de esos poemas eran perfectas para una persona como ella, que buscaba la paz en cada rincón de su vida. Mariana, conmovida, aceptó el regalo, y esa noche, al leerlo en su departamento, se sintió profundamente agradecida por la oportunidad de vivir aquella nueva experiencia, abierta al amor pero sin perder su esencia. A medida que su relación avanzaba, Mariana supo que su vida había cambiado de manera irrevocable. El amor no era una amenaza para su independencia, sino una extensión de ella. Gabriel no la apartaba de su paz, al contrario, la complementaba y enriquecía de una forma que ella jamás había imaginado posible. Con el tiempo, Mariana se dio cuenta de que el amor y la independencia podían coexistir. Que la fortaleza que había ganado a través de su proceso de sanación y reconciliación le daba la capacidad de amar sin miedo, de abrirse a la vulnerabilidad sin sentirse amenazada. Gabriel se convirtió en su compañero, alguien con quien compartía sueños y silencios, alguien que la acompañaba sin invadir, y que la comprendía en su profundidad. La relación entre Mariana y Gabriel florecía en un ritmo tranquilo y natural, como una planta que crece bajo el sol y la sombra, sin prisa pero con raíces profundas. Cada encuentro entre ellos reforzaba los cimientos de una conexión auténtica, en la que ambos se aceptaban tal y como eran, con sus historias y cicatrices. Mariana, que antes había tenido miedo de perder su paz al compartir su vida con alguien, ahora sentía que Gabriel había llegado no para desestabilizar su mundo, sino para complementarlo. Un fin de semana, Gabriel le propuso hacer un viaje corto a un pequeño pueblo costero, famoso por sus playas serenas y su ambiente tranquilo. Mariana, emocionada ante la idea de una aventura, aceptó de inmediato. Ambos se encontraban en una etapa en la que valoraban no solo el tiempo juntos, sino también los descubrimientos compartidos y la posibilidad de crear recuerdos únicos, sin presiones ni expectativas. Al llegar al pueblo, la atmósfera era tal como Gabriel le había prometido, calles empedradas llenas de pequeñas tiendas de artesanías, el sonido del mar de fondo y el aroma de pescado fresco y frutas tropicales en el aire. Se hospedaron en una cabaña sencilla pero acogedora, con ventanas grandes desde las que se podía ver el océano en todo su esplendor. Mariana se sintió en paz, rodeada por la belleza natural del lugar y la compañía de alguien que respetaba su espacio y, al mismo tiempo, llenaba sus días de una nueva calidez. La primera mañana del viaje, ambos se levantaron temprano para caminar por la playa y ver el amanecer. Gabriel llevaba su cámara y capturaba momentos en fotos que parecían inmortalizar el tiempo, como si cada imagen contuviera la calma y la felicidad que compartían en esos días. Mariana lo observaba mientras él miraba a través del lente, admirando la forma en que se concentraba, como si cada detalle del paisaje tuviera un significado especial. En un momento, mientras Gabriel ajustaba su cámara para capturar una ola rompiendo suavemente en la orilla, Mariana se quedó mirando el mar y sintió una revelación inesperada, esa relación, que había surgido de manera tan natural y libre, era ahora parte de ella, un componente que le daba fuerza y equilibrio sin restarle su independencia. Sentía que Gabriel había llenado un espacio en su vida sin imponerse, como el mar que llegaba a la orilla en un vaivén suave y constante, respetando siempre la frontera entre la arena y el agua. Después de un día explorando el pueblo y disfrutando de su atmósfera tranquila, Gabriel la llevó a un mirador que daba una vista panorámica del océano. Se sentaron en silencio, observando cómo el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos rosados y anaranjados que se reflejaban en el agua. Era un paisaje tan perfecto que Mariana sintió como si el tiempo se detuviera por completo.
Entonces, Gabriel tomó su mano y, mirándola a los ojos, le habló en un tono suave pero lleno de sinceridad. Mariana, estar contigo me ha enseñado tanto sobre el amor y el respeto. Tú eres una de las personas más fuertes y auténticas que he conocido. Y nunca había sentido tanta paz y felicidad al lado de alguien como contigo. Hizo una pausa, como si buscara las palabras exactas. No quiero que esto termine. Quiero que construyamos un futuro juntos, respetando cada espacio, cada sueño, pero caminando lado a lado. Mariana sintió como su corazón se aceleraba, no por temor, sino por la emoción de saber que alguien la veía en su totalidad, que comprendía su esencia y la respetaba. Recordó todos los miedos y las inseguridades que había tenido, y cómo ese camino que había recorrido hacia su independencia la había preparado para este momento. Gabriel no era una amenaza para su paz, era un aliado en su viaje, un compañero que había llegado para sumar a su vida, sin restarle nada. Gabriel, yo también quiero eso, respondió, con una sonrisa suave y una voz llena de emoción. Siempre temí perderme en una relación, perder mi espacio y mi tranquilidad, pero contigo todo se siente natural. Me has enseñado que el amor no tiene que ser una lucha ni un sacrificio, sino un crecimiento mutuo. También quiero construir un futuro a tu lado, respetando todo lo que somos. Se quedaron en silencio, mirando el horizonte juntos, sintiendo cómo sus palabras se entrelazaban con el sonido de las olas. Gabriel le dio un beso en la frente, un gesto lleno de ternura que le transmitió a Mariana la certeza de que todo estaba bien, de que ambos habían encontrado en el otro la serenidad y el amor que necesitaban. Al regresar a la cabaña, pasaron la noche cocinando juntos y compartiendo anécdotas de sus vidas, hablando de sus metas y sus miedos. Mariana sintió que cada palabra y cada risa los unía más, como si cada conversación fuera una pieza más en la construcción de esa vida compartida que deseaban. En esa noche de confesiones, Mariana se dio cuenta de que Gabriel había llegado a su vida para quedarse, que era alguien con quien podía proyectarse hacia el futuro sin miedo ni dudas. A la mañana siguiente, mientras tomaban el desayuno en el pequeño balcón de la cabaña, Gabriel la miró con una sonrisa y le propuso un plan que los entusiasmó a ambos. ¿Qué te parece si hacemos de esto una tradición? Cada año, tú y yo, un viaje juntos, descubriendo nuevos lugares, creando recuerdos. Quiero que el tiempo que compartamos sea una celebración constante de lo que tenemos. Mariana asintió, emocionada ante la idea. Sabía que, aunque cada viaje y cada experiencia juntos serían distintos, ese compromiso de seguir creciendo juntos, de explorar el mundo y la vida con la misma libertad y respeto que hasta ahora, era la clave para mantener viva la llama de su relación. De regreso a la ciudad, Mariana sintió una plenitud que no había experimentado antes. Su vida ahora se sentía completa y en equilibrio, con su independencia y su relación complementándose de una forma que jamás había imaginado posible. Gabriel no solo era su pareja, era su cómplice, su apoyo y su amigo. Mariana miró por la ventana del auto mientras el paisaje pasaba rápidamente. Se sintió agradecida por el camino que había recorrido, por cada decisión y cada paso que la habían llevado hasta donde estaba. Había encontrado el amor, no solo en Gabriel, sino en su vida, en la paz que había construido y en la fortaleza que ahora la definía. Al volver a la ciudad después de aquel viaje al pueblo costero, Mariana y Gabriel comenzaron a construir una vida juntos. La promesa de compartir experiencias y aventuras se fue consolidando de una manera tranquila y constante, en donde cada paso que daban reforzaba los cimientos de una relación sólida. Sin embargo, había algo en la propuesta de Gabriel que permanecía rondando en la mente de Mariana, la idea de crear juntos un espacio común, un hogar que reflejara no solo sus personalidades, sino también el amor y la paz que ambos habían encontrado. Con el tiempo, ambos comenzaron a explorar la posibilidad de mudarse juntos a un espacio nuevo. Aunque al principio era solo una idea, poco a poco se convirtió en una meta compartida. Visitaron varios departamentos, buscando aquel que tuviera la atmósfera que ambos deseaban. Mariana sabía que encontrar el lugar adecuado no sería solo cuestión de comodidad, sino de energía, de sentir que allí podían crear recuerdos y crecer como pareja sin perder su individualidad. Después de varias semanas, finalmente encontraron un loft que les robó el aliento a ambos.
Tenía grandes ventanales que dejaban entrar una luz suave y natural, techos altos y un diseño abierto que les permitiría organizar el espacio a su manera. Mariana se sintió cautivada por las posibilidades de aquel lugar, podía imaginar su rincón de lectura cerca de la ventana, el estudio fotográfico improvisado de Gabriel en la esquina, y una cocina abierta donde pudieran preparar cenas y compartir anécdotas en las noches tranquilas. Al recorrer el espacio junto a él, ambos intercambiaban sonrisas cómplices, sabiendo que ese podría ser el hogar que siempre habían soñado. Con la emoción de quienes comienzan una nueva aventura, Mariana y Gabriel comenzaron el proceso de mudanza, eligiendo cada mueble y cada detalle con el mismo cariño y dedicación que habían puesto en su relación. Cada objeto que elegían, desde una mesa de madera para el comedor hasta un par de lámparas de diseño sencillo, reflejaba el equilibrio entre ellos, entre sus gustos y sus personalidades. Mariana sentía que, por primera vez en mucho tiempo, estaba construyendo algo que era suyo y a la vez compartido, algo que representaba la unión de sus caminos. Una vez instalados, cada rincón del loft se fue llenando de detalles que hacían de ese espacio un hogar único y lleno de vida. Gabriel colgó en una pared algunas de sus fotografías favoritas, mientras que Mariana acomodó su colección de libros y algunas plantas que daban un toque de frescura y color al lugar. El ambiente del loft era cálido y acogedor, y cada noche se convertía en una especie de refugio donde ambos podían ser ellos mismos, libres y en paz. Una tarde, mientras acomodaban algunas cajas que aún quedaban de la mudanza, Gabriel se acercó a Mariana con un libro en las manos. Era un álbum vacío, uno de esos antiguos donde se colocaban fotos impresas, con hojas gruesas y un diseño vintage que Mariana encontró encantador. Con una sonrisa, Gabriel le dijo que quería llenarlo de recuerdos de su vida juntos, de cada viaje, de cada aventura y de los momentos cotidianos que hicieran parte de su historia. Mariana se sintió profundamente conmovida por el gesto. Le encantaba la idea de crear ese álbum de recuerdos, un testimonio visual y tangible de los años que iban a construir juntos. A partir de ese día, cada experiencia compartida, cada día especial y cada pequeña travesura entre ambos quedó documentada en ese álbum, que poco a poco fue convirtiéndose en un símbolo de su vida en común. Cada fotografía que pegaban en las páginas de ese álbum traía consigo una historia, una memoria. Desde su primer viaje al pueblo costero, hasta una tarde en el parque donde rieron a carcajadas por alguna broma inesperada, pasando por sus cenas improvisadas en la terraza bajo las estrellas. La vida que ambos construían juntos se iba revelando con cada imagen y cada anotación, como si esas páginas capturaran la esencia de todo lo que significaban el uno para el otro. Mariana se daba cuenta de que, con cada página del álbum, también estaba plantando raíces profundas en ese hogar. La idea de pertenencia, de compromiso, se transformó en algo natural, sin miedo ni reservas. Gabriel no era solo su pareja, se había convertido en su familia, en alguien con quien podía proyectarse al futuro sin perder de vista el presente. Y esa certeza le daba la tranquilidad de saber que había tomado el camino correcto. Una noche, mientras ambos estaban sentados en el sofá viendo el álbum y riendo al recordar uno de sus viajes, Mariana le tomó la mano y, mirándolo a los ojos, le habló desde lo más profundo de su corazón. Gabriel, contigo he encontrado un lugar que nunca imaginé. No solo es este espacio, esta casa que hemos construido, sino el sentido de pertenencia que me has dado. Hizo una pausa, y él la miró con ternura, esperando sus palabras. Me he dado cuenta de que quiero compartir mi vida contigo en todos los aspectos, de que quiero que tú seas ese hogar al que siempre pueda regresar. Gabriel la escuchó con una expresión de sorpresa y felicidad, y con una sonrisa que reflejaba el mismo sentimiento, le respondió, para mí, eres la mejor parte de cada día. Nunca pensé que el amor pudiera ser así, tan libre, tan lleno de respeto. No importa dónde estemos, mientras estemos juntos, ese siempre será mi hogar. Esa noche, mientras se abrazaban en silencio, Mariana sintió que por fin había llegado al lugar que tanto había buscado. El loft era solo una parte de su historia, el verdadero hogar era la vida que compartían, las experiencias y los recuerdos que estaban creando día a día. Entendió que, al construir un hogar con alguien que respetaba su libertad y su esencia, también estaba construyendo una vida plena y auténtica. Las raíces que plantaron en ese loft eran profundas,
pero no la anclaban de una forma que la aprisionara. Al contrario, cada día al lado de Gabriel sentía que esas raíces la nutrían y le daban la libertad para seguir creciendo, para seguir siendo ella misma. Al mismo tiempo que compartía el viaje con alguien que la amaba en toda su complejidad. Con el paso de los meses, la vida de Mariana y Gabriel en su nuevo hogar se llenó de momentos de complicidad, risas y pequeños rituales que hacían de cada día algo especial. Habían encontrado una rutina en la que, sin importar lo que hicieran, siempre había un espacio para la conexión y el disfrute mutuo. Entre los recuerdos que guardaban en el álbum y las nuevas experiencias que compartían, cada vez construían más recuerdos que hacían de ese lugar su verdadero hogar. Un día, mientras compartían el desayuno en su cocina bañada de luz matinal, Gabriel mencionó que pronto se cumpliría un año desde que habían comenzado su relación. La idea sorprendió a Mariana, no podía creer lo rápido que había pasado el tiempo. La vida a su lado había sido tan armoniosa y llena de tranquilidad que le costaba pensar en todo lo que había cambiado desde que Gabriel había entrado en su vida. Con una sonrisa cómplice, Gabriel le propuso hacer algo especial para celebrar el primer aniversario. Quería llevarla de vuelta al pueblo costero donde habían hecho su primer viaje juntos, aquel lugar donde se habían mirado por primera vez como compañeros de vida y habían compartido sus sueños en el atardecer junto al mar. Mariana aceptó con entusiasmo, sintiendo que aquel viaje sería el cierre perfecto para un año lleno de descubrimientos y amor. La fecha llegó y partieron hacia el pueblo, con la misma emoción que habían sentido la primera vez. Al llegar, se instalaron en una pequeña cabaña frente al mar, un lugar sencillo pero lleno de encanto, donde el sonido de las olas y la brisa marina creaban un ambiente mágico. La cabaña tenía una terraza con vista al océano, desde donde se podía ver cómo el agua se teñía de dorado al amanecer y al atardecer, y desde la primera noche, ambos supieron que ese sería un viaje especial. Uno que recordarían por siempre. Durante el día, recorrieron los mismos lugares que habían visitado la primera vez. Pasearon por las calles empedradas, exploraron las tiendas de artesanías y se sentaron a disfrutar de mariscos frescos en un pequeño restaurante junto a la playa. Mientras comían, recordaron con risas y complicidad los momentos que habían compartido en aquel entonces, cuando su relación aún estaba naciendo. Ahora, con el paso del tiempo y la fuerza de los recuerdos, Mariana sentía que la conexión entre ellos era más profunda y real, construida sobre bases sólidas de respeto y amor genuino. Al atardecer, Gabriel la llevó nuevamente al mirador desde el cual habían visto el sol ponerse la primera vez. Se sentaron en silencio, tomados de la mano, contemplando el horizonte como lo habían hecho un año atrás. Mariana sentía que aquel lugar tenía algo especial, como si fuera el testigo silencioso de su amor, un amor que había florecido sin prisa, respetando el tiempo y el espacio de cada uno. Después de unos minutos, Gabriel se volvió hacia ella, con una expresión de ternura y nerviosismo en su rostro. Mariana notó la intensidad en su mirada y sintió como su corazón comenzaba a latir con fuerza, intuyendo que algo importante estaba por suceder. Mariana, dijo Gabriel en un susurro, sosteniendo su mano con suavidad, hace un año estábamos aquí, y te confieso que en ese momento no sabía lo que la vida tenía preparado para nosotros. Pero ahora, después de todo lo que hemos vivido, de los momentos buenos y los desafiantes, puedo decir con certeza que eres la persona con la que quiero compartir mi vida. Sacando una pequeña cajita de su bolsillo, Gabriel la abrió, revelando un anillo sencillo pero hermoso, con un diseño que reflejaba la naturaleza y la simplicidad que ambos valoraban. Mariana, con los ojos llenos de lágrimas de alegría, comprendió el verdadero significado de ese gesto, no era solo una propuesta de matrimonio, sino la promesa de un amor basado en el respeto, la libertad y la profundidad que ambos compartían. ¿Te casarías conmigo, Mariana? No para atarnos, sino para caminar juntos, libres y en paz, siempre eligiéndonos el uno al otro, preguntó Gabriel, mirándola con una mezcla de amor y esperanza. Mariana se llevó una mano al pecho, emocionada por el amor y la sinceridad en sus palabras. En ese momento, sintió que todo su recorrido, desde las heridas familiares hasta la independencia que tanto le había costado alcanzar, la habían preparado para este instante. Para decir sí desde un lugar de plenitud y amor propio. Sí, Gabriel, respondió con una sonrisa radiante y la voz entrecortada por la emoción.
Quiero caminar contigo, siempre desde el respeto y el amor. Me siento libre y completa a tu lado, y no podría imaginar un futuro mejor que este. Gabriel deslizó el anillo en su dedo y ambos se abrazaron en silencio, dejando que el momento hablara por sí solo. No necesitaban palabras, sabían que ese instante sellaba una promesa de respeto y amor que se habían demostrado mutuamente desde el inicio. El atardecer envolvía el mirador en tonos cálidos, y las olas del mar parecían celebrar su compromiso, golpeando suavemente las rocas en un vaivén rítmico. Esa noche, en la cabaña, cenaron bajo las estrellas, con una cena sencilla pero especial que prepararon juntos. Había algo profundamente satisfactorio en celebrar su amor de una forma tan íntima y auténtica, sin extravagancias ni ostentaciones. Para Mariana, esa noche era perfecta porque, más allá del compromiso, había encontrado un hogar en Gabriel, uno que no limitaba su libertad ni comprometía su identidad, sino que la celebraba y fortalecía. En los días que siguieron, ambos regresaron a la ciudad con la emoción de quienes comienzan un nuevo capítulo. Mariana volvió a su trabajo, a sus rutinas, y a la vida que había construido con tanto esfuerzo, pero ahora con el anillo en su dedo como símbolo de un amor basado en la libertad y el respeto mutuo. Mariana entendió entonces que había encontrado el equilibrio perfecto entre su independencia y su deseo de compartir su vida con alguien. Su viaje de sanación, de enfrentamiento a los miedos y de reconciliación consigo misma y con su familia, la había preparado para un amor pleno, libre y profundo. Gabriel era su compañero, su hogar, y juntos estaban listos para escribir la siguiente parte de su historia. Después de aceptar la propuesta de Gabriel, Mariana experimentó una nueva paz interior. Su vida estaba en equilibrio, y la sensación de tener un amor libre y profundo le daba la certeza de que había alcanzado la plenitud que tanto buscaba. Sin embargo, a medida que comenzaba a planear el futuro al lado de Gabriel, un pensamiento persistente la llevaba de regreso a sus raíces, quería compartir esta etapa con su familia, especialmente con sus padres, y reconciliar completamente el pasado. Aunque su relación con ellos había mejorado, sentía que la distancia y el tiempo habían dejado espacio sin llenar. Su madre y su padre habían intentado acercarse de maneras pequeñas y respetuosas. Pero Mariana sabía que una conversación abierta y honesta era necesaria para sanar las heridas que aún quedaban y dar paso a una verdadera reconciliación. Decidió que, antes de que los preparativos de su boda avanzaran, era el momento perfecto para cerrar ese capítulo y regresar al hogar familiar, esta vez sin el peso de resentimientos o inseguridades. Una tarde, llamó a su madre y le dijo que planeaba pasar el fin de semana en casa, y aunque su madre intentó ocultarlo, Mariana notó la emoción en su voz. Al colgar, sintió una mezcla de nostalgia y nerviosismo, como si una parte de ella volviera a su infancia, pero ahora con una visión más madura y clara de su historia. Cuando llegó el día, Mariana se dirigió a la casa familiar con el corazón latiendo con fuerza. Al entrar, fue recibida por el aroma familiar de la cocina y el abrazo cálido de su madre, quien la rodeó en silencio, como si las palabras no fueran necesarias. Su padre también la saludó con una sonrisa contenida, mostrando la misma mezcla de orgullo y timidez que siempre lo caracterizaba. Mariana sentía que, aunque había dejado atrás esa casa, los lazos que la unían a sus padres seguían siendo profundos y fuertes. Esa noche, durante la cena, Mariana comenzó a compartir los detalles de su vida junto a Gabriel, y sus padres la escuchaban con atención y admiración. La conversación fluía con naturalidad, y poco a poco, ella fue sintiéndose cada vez más cómoda, recordando los momentos felices que habían vivido juntos, las risas y las anécdotas que llenaban de vida la casa. Sin embargo, también sabía que había llegado el momento de hablar con honestidad sobre lo que había sucedido entre ellos. Después de la cena, mientras tomaban un café en la sala, Mariana se armó de valor y miró a sus padres con una expresión seria pero tranquila. «Mamá, papá, quiero decirles algo que he guardado durante mucho tiempo», comenzó, tomando una pausa para ordenar sus pensamientos. Me siento muy agradecida por tener la oportunidad de estar aquí con ustedes, compartiendo este momento y recordando lo importante que son en mi vida. Pero también creo que es necesario hablar de lo que pasó, de lo que me hizo alejarme en aquel entonces. Sus padres intercambiaron miradas, y su madre asintió, alentándola a continuar. Mariana sintió que,
Por primera vez, sus padres estaban verdaderamente listos para escucharla, sin juicios ni expectativas, y eso le dio la fuerza para continuar. Sé que fue una decisión difícil para todos, y entiendo que en su momento no lo comprendieran, dijo, con la voz calmada pero cargada de emoción. Pero cuando decidí irme, lo hice porque necesitaba recuperar mi paz, sentir que mi vida y mis decisiones eran valoradas. Durante mucho tiempo, sentí que mis sacrificios no eran suficientes, que mi lugar en esta casa era secundario, y eso me lastimó profundamente. Su padre bajó la mirada, claramente afectado por sus palabras, mientras su madre se acercó un poco más, tomando su mano en silencio. La expresión en sus rostros reflejaba tanto arrepentimiento como comprensión, como si finalmente entendieran el peso de todo lo que Mariana había cargado en soledad. «Hija, nunca fue nuestra intención hacerte sentir así», dijo su madre, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Cometimos el error de suponer que siempre estarías aquí, que podrías con todo, y no supimos ver que te estábamos pidiendo demasiado. Nos duele saber que te lastimamos». Mariana asintió, agradecida por la sinceridad de sus palabras. Sentía que cada palabra que compartían era un paso más hacia la sanación, una oportunidad de reconstruir los puentes que habían sido destruidos por los malentendidos y el dolor. «No guardo rencor», respondió Mariana suavemente. «Al contrario, estoy aquí porque quiero que estemos en paz, porque quiero que sepan que a pesar de todo, ustedes siempre fueron y serán mi familia. Aprendí a sanar mis heridas y a construir una vida en la que soy feliz, y quiero que formen parte de eso». Su padre, que hasta entonces había permanecido en silencio, levantó la vista y la miró con una mezcla de orgullo y arrepentimiento. «Mariana, te admiro más de lo que imaginas. Nos enseñaste una lección muy importante, y lamento que haya sido de esta manera. Te prometo que, de ahora en adelante, respetaremos siempre tu camino y tus decisiones. Tú eres una mujer fuerte, y estamos orgullosos de la persona en la que te has convertido». Mariana sintió como las últimas barreras que aún quedaban entre ellos se desvanecían. La conversación que habían tenido no era solo un acto de reconciliación, sino también una promesa de respeto mutuo y comprensión. Su relación con sus padres había pasado por un proceso de sanación y crecimiento que la fortalecía, y ahora podía ver en ellos no solo a su familia, sino a personas que valoraban su independencia y la mujer en la que se había convertido. Pasaron el resto del fin de semana en armonía, compartiendo risas y recuerdos mientras repasaban las anécdotas de la infancia de Mariana, recordando sus juegos en el patio, sus travesuras y sus sueños de niña. Mariana se sintió libre de revivir esos momentos sin el peso de las tensiones del pasado, como si su amor por su familia se hubiera renovado y fortalecido con la comprensión mutua. Antes de despedirse el domingo por la tarde, Mariana les mostró el anillo de compromiso, y sus padres la abrazaron con emoción. Había algo en sus miradas que reflejaba una mezcla de alegría y serenidad. Una paz que venía de saber que su hija había encontrado su lugar en el mundo y que ellos habían logrado reconstruir su relación en base al respeto y al amor genuino. De regreso en su hogar, Mariana sintió que había cerrado un ciclo importante en su vida. La reconciliación completa con su familia, sumada a la promesa de amor con Gabriel, le daba la certeza de que estaba comenzando una nueva etapa en su vida, una etapa en la que se sentía plena, libre y profundamente amada. Había transformado su historia en una de fortaleza y crecimiento, y cada experiencia, cada paso, la había guiado hacia el amor y la paz que tanto había anhelado. Esa noche, mientras miraba las estrellas desde la ventana, Mariana sintió una gratitud infinita por el camino recorrido y por los lazos que había logrado sanar. Sabía que, aunque la vida seguiría trayendo retos, tenía a su familia y a Gabriel a su lado, acompañándola en cada paso. Y así, con una sonrisa en el rostro y el corazón en calma, Mariana se sintió completamente en paz, lista para el futuro que la esperaba. El día de la boda de Mariana y Gabriel llegó con el cielo despejado y una brisa suave que parecía acariciar el ambiente. La ceremonia se celebraría en un jardín pequeño y encantador, rodeado de árboles altos y flores silvestres, un lugar íntimo y sencillo que reflejaba la esencia de su amor, natural, libre y en paz.
Mariana y Gabriel habían decidido que la boda sería una celebración íntima, rodeados de sus familiares y amigos cercanos, quienes habían sido testigos de su crecimiento y del viaje que los había llevado hasta ese momento. Mariana se preparaba en una habitación rodeada de espejos, observando su reflejo con una mezcla de emoción y calma. Llevaba un vestido sencillo, de corte fluido y encaje delicado que realzaba su elegancia natural. Su madre la ayudaba con los últimos detalles, asegurándose de que cada mechón de su cabello cayera perfectamente. Mariana observaba a su madre en silencio, notando en sus ojos un brillo de orgullo y ternura que le confirmaba que habían superado todas las barreras. Sabía que ese día no solo estaba sellando su amor por Gabriel, sino también celebrando la paz y el entendimiento que había construido con su familia. Antes de salir al jardín, su madre tomó su mano y le susurró: «Hija, gracias por permitirnos estar aquí, por darnos la oportunidad de acompañarte en este momento tan especial. Te amo y estoy tan orgullosa de la mujer en la que te has convertido». Mariana, conmovida hasta las lágrimas, abrazó a su madre y le respondió con la voz temblorosa: «Gracias, mamá. Este momento no sería el mismo sin ustedes. Gracias por siempre estar aquí». Al salir de la habitación, Mariana caminó hacia el jardín con una sensación de gratitud profunda. A lo lejos, vio a Gabriel esperándola, su figura iluminada por la suave luz del atardecer. Él la miraba con una expresión de amor absoluto, como si en ese instante solo existieran ellos dos. A su lado, los rostros sonrientes de sus padres, de Rafael y de sus amigos cercanos reflejaban la felicidad de compartir ese momento único. La ceremonia comenzó con palabras simples y sinceras, en las que tanto Mariana como Gabriel compartieron sus votos. Con cada palabra, cada promesa que pronunciaban, ambos sentían que reafirmaban el respeto y la libertad que siempre habían sido la base de su relación. Gabriel tomó la mano de Mariana y comenzó su promesa, hablando desde el corazón. «Mariana, cada día contigo ha sido un aprendizaje de amor y respeto. Me has enseñado que el amor verdadero no impone, no limita, sino que da alas. Prometo siempre ser tu compañero, tu amigo y tu refugio. Te elijo hoy, y te elegiré cada día de mi vida, respetando la maravillosa persona que eres». Mariana sintió que las palabras de Gabriel tocaban cada rincón de su alma, y al mirarlo a los ojos, respondió con una voz llena de amor: «Gabriel, contigo he encontrado la paz que tanto busqué, y sé que a tu lado soy libre de ser yo misma. Prometo amarte en cada paso, en cada cambio, y respetar el maravilloso ser humano que eres. Gracias por ser mi compañero y por hacerme sentir en casa cada día». Cuando los votos terminaron, ambos intercambiaron los anillos, símbolos de una unión que no significaba posesión, sino una elección consciente de caminar juntos en la libertad y el respeto que siempre habían compartido. La ceremonia se cerró con un beso suave y lleno de ternura, mientras sus amigos y familiares aplaudían con entusiasmo y alegría. Después de la ceremonia, la recepción fue sencilla pero llena de calidez. Los invitados se reunieron en mesas decoradas con flores silvestres y velas, y el ambiente era de una alegría genuina, libre de pretensiones. La música suave llenaba el jardín, y la gente conversaba, reía y disfrutaba de la comida y del vino mientras el sol se iba ocultando, tiñendo el cielo de colores cálidos. Durante la cena, Rafael se levantó para hacer un brindis. Con una sonrisa que reflejaba el respeto y cariño que había recuperado por su hermana, levantó su copa y miró a Mariana y Gabriel. «Quiero brindar por dos personas que nos han enseñado que el amor verdadero no encadena, sino que libera. Mariana, siempre has sido una persona fuerte, alguien a quien admiro profundamente. Y Gabriel, gracias por cuidar y amar a mi hermana de la manera en que lo haces. Les deseo una vida llena de aventuras, respeto y felicidad». Las palabras de Rafael fueron recibidas con sonrisas y lágrimas de emoción. Mariana le dedicó una sonrisa de gratitud, recordando cuánto habían recorrido juntos para llegar hasta ese momento de comprensión y amor fraternal. Sabía que cada dificultad los había fortalecido y que ahora podían disfrutar de una relación basada en la aceptación y el respeto mutuo. Más tarde, cuando comenzó el baile, Gabriel tomó a Mariana de la mano y la llevó al centro de la pista. La música era suave, y ambos se dejaron llevar por el ritmo, mirándose a los ojos y sonriendo con esa complicidad que solo ellos compartían.
Mariana sentía que estaba en el lugar exacto donde siempre había deseado estar, rodeada de amor, paz y la certeza de que había encontrado su verdadero hogar en el corazón de Gabriel. A medida que avanzaba la noche, Mariana y Gabriel compartieron momentos con cada uno de sus seres queridos. Mariana bailó con su padre, sintiendo en sus brazos el amor y orgullo de un padre que finalmente comprendía el camino que su hija había elegido. Su madre la abrazó nuevamente, sin contener las lágrimas de felicidad. Mariana también compartió un baile con Rafael, quien le susurró al oído: «Gracias por perdonarme, hermana. Estoy feliz de que hayas encontrado a alguien como Gabriel». Mariana se sentía abrumada de gratitud. Cada persona en esa celebración representaba una parte importante de su vida, de sus aprendizajes y de su sanación. Esa noche, todos los años de lucha, de búsqueda y de sanación cobraban sentido en la presencia de su familia y de las personas que amaba. Cuando la celebración llegaba a su fin, Mariana y Gabriel se retiraron al rincón del jardín donde habían compartido tantas palabras y promesas durante la ceremonia. Ambos se sentaron en silencio, observando el cielo estrellado, y Mariana sintió una paz profunda, como si su vida hubiera encontrado su propósito y su hogar definitivo. Gabriel la miró y, tomando su mano, le susurró: «Hoy empieza nuestra verdadera aventura, juntos. No importa lo que venga, siempre caminaremos uno al lado del otro». Mariana sonrió, con los ojos brillantes de emoción y felicidad. Sabía que habían superado sus propios miedos, que habían sanado las heridas del pasado y que ahora estaban listos para enfrentar el futuro con valentía y amor. Esa noche, mientras se despedían de sus seres queridos y regresaban a casa, Mariana supo que había encontrado el equilibrio perfecto entre su independencia y su deseo de compartir su vida con alguien. Gabriel no solo era su esposo, era su amigo, su compañero y su hogar. Cada paso que había dado, cada elección que había hecho, la habían llevado hasta ese momento de plenitud y paz. Y así, con la certeza de que su amor era libre y fuerte, Mariana comenzó una nueva etapa de su vida, sabiendo que, sin importar lo que el futuro trajera, tenía el amor, el respeto y el apoyo de aquellos a quienes más amaba.